Pues nada, estamos ya en directo, estamos ahora mismo en la nube. Me parece que está emitiendo el doctor Soriano en el canal de al lado. Desde aquí un saludo al doctor Soriano y a todo el mundo que esté ahora mismo viendo ese directo. A ver, os contamos un poco por encima. Bueno, en primer lugar, hola a todas y todos. Venga, una presentación un poco formal. No sé cómo lo veis, los que me estáis viendo. Yo veo a mi lado a Inoku. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Veis a Inoku también? A Mark Jules, que yo lo tengo abajo en esa esquina y por Yo me aquí. veo al lado tuyo, tío. ¿Sí? ¿A ti te aparezco debajo tuyo? Yo aparezco al lado tuyo. Vamos, Vale, yo me bueno, veo al lado tuyo. vale, pues bueno, da igual. Pues y abajo que está Aleix Gordostau y Mark Jules. Venga, andamos ahí. Y en esta sección en la cual hablamos un poco de cómo vivir del dibujo, hoy hemos decidido hacer una cosa. Bueno, Aleix, tú no estabas, pero le hemos decidido porque tú has llegado tarde. O sea que te va a tocar apechugar y adaptarte a lo que hay. Nunca pensé que fuese una democracia esto. Esto no, para nada, para nada. Hay un vídeo de un dibujante que tiene un canal en YouTube que está muy bien sobre dibujo, que de paso aprovecho también para recomendarlo, que se llama, el canal se llama Arganza Art, ¿vale? Es un canal sobre dibujo, muchas veces hace colaboraciones con otro dibujante que se llama Jaco del Bueno, y tiene un vídeo que he visto que tiene un montón de visualizaciones en el que habla de los 10 errores más estúpidos que cometemos al dibujar. Y lo que me gustaría es que vosotros, grandes expertos en la materia, opinarais respecto a lo que él dice y vierais qué puntos hay en común, si queréis matizar algo, etc. ¿Qué os parece la idea? Nice. ¿Bien? Vale, guay. Pues venga, vamos a ver el vídeo de este hombre y nada, a ver qué os parece. Lo pongo desde el principio, ¿vale? Pero estaría bien porque a veces que se vieran las tres ventanitas a la vez, porque a veces es verdad que sucede. Sí, pero es que no se puede eso. Mira. Ah, solo se ve cuando alguien habla, ¿no? O interviene. Sí, o sea, yo ahora mismo lo veo, o bien, ahora solo te veo a ti, ahora yo veo a los cuatro, pero la gente que nos ve solo ve a la persona que habla, me parece. Ya. No sé por qué, ya lo he intentado alguna vez cambiar, con el doctor Soriano también hicimos video reacciones y también nos pasó lo mismo. Hay que hablar con Zoom, es una limitación. Sí, debe ser alguna limitación de Zoom, no tengo ni idea. Bueno, va, empezamos con el vídeo de este crack, que si nos está viendo le enviamos un saludo, un abrazo y un cordial saludo, y vamos a analizar este vídeo que tiene. Venga, vamos allá. El fondo es como el mío. Venga, vamos. Estúpidos que todos cometemos al dibujar. Si quieres saber cuáles son y cómo evitarlos, después de la intro, te lo cuento todo. Como te decía al principio, hoy vamos a hablar de errores estúpidos. ¿Y por qué son errores estúpidos? Bueno, pues porque son muy fáciles de solucionar, pero cuando no se tienen en cuenta, cuando no los tomas en serio, son capaces de lastrar mucho tu aprendizaje o incluso hacer que llegues a abandonar. Por supuesto, estos son errores que yo creo que son los más comunes, los que más se cometen, pero si tú conoces alguno que no está en esta lista, déjalo en los comentarios y así todos podemos aprender a solucionarlos. Estaría bien luego, si queréis, después de ver el vídeo, si se os ocurre también algún otro error, también añadirlo o comentarlo, si os parece. Vale. El primero de estos errores, quizá el más frecuente y el que menos se corrige, porque va acompañado de una falsa creencia, es la mala costumbre de apretar demasiado. Digo que va acompañado de una falsa creencia porque todos tenemos la idea de que cuando aprendamos a dibujar, cuando avancemos, todas las líneas que hagamos van a ser perfectas, y no es así. Nadie consigue eso, ni siquiera los dibujantes más avanzados o incluso los profesionales. Todas tus primeras líneas van a ser de encaje o líneas de aproximación, así que vas a tener que borrarlas o van a tener que quedar disimuladas por el propio dibujo cuando este avance. Si esas líneas vas a tener que quitarlas, hacerlas desaparecer como sea, póntelo fácil y dibuja muy suave. No es necesario apretar tanto y va a hacer que tu dibujo quede sucio o incluso que haya cosas que no puedas cambiar y no estén del todo bien. Dibuja siempre lo más suave posible. Ok. ¿Qué opináis de esto? ¿Quién empieza? Aleix, levanta la mano. El que quiera levantar la mano, el que quiera hablar y ya está, no hace falta.
Claro, depende de lo que se busque con lo que estás haciendo, ¿no? Claro, apretar demasiado, ¿qué significa? Hacer visible una línea por encima de una maraña de líneas o hacer un acabado para que resalte más o menos. Hay infinitas técnicas para salvar este problema y seguir apretando tanto como quieras. Yo, por ejemplo, al utilizar portaminas no puedo apretar mucho porque las minas saltan. O sea, se rompen súper fácil, con lo cual pues ya la propia herramienta no me permite apretar nada. Después, si lo que quiere, lo que está diciendo este señor es que al apretar mucho, lo que se hace al apretar mucho es precisamente hacer más clara la línea que quieres hacer. Para eso puedes trabajar a dos colores. Puedes hacer el boceto debajo en azul y encima hacerlo en una mina más blanda de color grafito, y no hace falta que apretes nada, simplemente, ¿no? Pero bueno, yo, para los que apretan un montón, que utilicen el portaminas, se les pasa en 0,2 cuando vean que van a gastar. Depende de qué portaminas también. Sí, claro que no. Hay el de Curinor, claro, como de este tipo. Yo el de 0,5, por ejemplo, ¿no? Sí, pero lo que dices tú, si vienes del mundo de la animación, el usar dos colores, si utilizas el rojo y el azul, la mezcla hace el negro. Pero como bien dices, depende, a ver, si tú utilizas herramientas digitales como el Photoshop, que el rojo es muy fácil de eliminar con color selectivo o con cualquier otra herramienta, o con el propio contraste, incluso algunos grises desaparecen, al final puedes hacer lo que quieras y lo único que haces es repasar en papel vegetal encima lo que quieras, o con la mezcla de los dos colores del portaminas generarías el negro, con lo cual el azul es muy fácil también de eliminar con Photoshop. O sea, todo depende si es un dibujo final, o sea, donde si vas a exponer un cuadro o una ilustración en un formato finalizado y la gente puede ver dónde has apretado más, o tienes que no ensuciar porque el papel lo quieres mantener pulcro y tal, es una cosa, y luego si es un procedimiento para llegar a una resolución más digital, da igual lo que apretes porque luego lo puedes... O sea, si apretarte sirve para entenderte tú y luego lo puedes limpiar vía digitalmente, da igual. ¿No? Marc. Pero es que no sé si... Perdona, ¿eh? No sé si este señor, el apretar, implica que está mal apretar, ¿no? A lo mejor se refiere a que apretas con saña, en plan como que no sabes dibujar y apretas Sale con... humo ya. Claro. O sea, lo típico que luego vas a borrar y te deja toda la marca. Yo lo entiendo así, ¿no? Haces un bajo relieve, ¿no? Que luego giras la lámina y tienes el dibujo con... Es el dibujo con... Yo me imagino que él se referirá a que apretar demasiado al final no te va a dar margen para poder corregir. O sea, si tú empiezas ya apretando mucho, difícilmente vas a poder borrar los surcos que te deja el lápiz, ¿no? Pero yo creo que es que depende, ahí estoy con Aleix, depende de la intención y de lo que estés buscando. Yo, por ejemplo, como ejercicio, me parece muy bueno dibujar directamente a tinta, porque ahí no puedes corregir y eso te da recursos para solventar los fallos sin borrar, que eso también es muy bueno. Pero si la idea es un dibujo final, haciendo bien los pasos de apretar poco, para eso existe el lápiz, que es esa maravilla que tienes los duros, los H's y los blandos. Y en esa gama, moviéndote en esa gama, hombre, apretar con un 3H como para que te quede una línea ahí oscurísima, tienen que salir chispas del lápiz. Un poco, se calienta el papel. Pero, por ejemplo, yo que hago caligrafía, sí que a veces marco con tiza. A lo mejor trabajo con papeles de gran formato en algo rugosos. Entonces me afilo una tiza muy finita, me marco lo que es la dirección del lettering, entonces luego cojo un pincel cargado o medio cargado con diferentes colores para hacer gastados o lo que sea y trabajo encima y luego borro ese lápiz o si es tiza, directamente luego con un trapo lo quito y se acabó. Es cierto que cuando empiezas en esto, tu muñeca suele estar más rígida y tiendes a apretar por eso, porque te da un poco de miedo la línea descontrolada, ¿no? Que la línea vaya un poco... Y bueno, eso yo creo que es un poco algo que vas soltando según haces mano. Según los años pasan, de repente valoras más que la línea se mueva y, hombre, cuanto menos aprietes, mejor vas a borrar, mejor vas a poder cambiar, modificar. Creo que también lo va un poco por ahí lo que comenta en el vídeo, ¿no? El compañero. Vale. Estoy poniendo en Instagram un poco la info para la gente que quiera también poder entrar.
Vamos allá. Comparto pantalla y seguimos viendo el punto número 2. Punto número 2 es que normalmente agarramos mal el lápiz. La forma correcta de agarrar un lápiz es esta, cuando vamos a dibujar, sobre todo si lo hacemos en un tamaño medio o en un tamaño grande. De esta forma tenemos mucha más control sobre la presión y mucho más control sobre el trazo. Si es verdad que al principio se te va a hacer muy raro y no vas a ser capaz de dibujar de forma muy eficiente porque no lo has hecho nunca, pero tardarás solo unos días en acostumbrarte y verás que es mucho más cómodo. Mi consejo es que si dibujas con un lápiz utilices un extensor como hemos visto en otros vídeos, o si dibujas con un portamina, cosa que yo recomiendo, saques la mina lo más posible para que la longitud entre la punta de tu mina y el agarre de tu mano sea la máxima posible. Verás que esto es mucho más eficaz. El error número 3 está bastante relacionado con el anterior. Vale, espera un segundo, que no se ha parado. Vale, un segundo. Le echo un poco más para atrás. Vale, ya está. Ok. Bueno, a ver, yo o sea, creo que es como muy académico el tema de pasearte con el portamina así, que sí, bueno, depende del efecto, si eres principiante y tal, pero si tienes un estilo más bien como acostumbrado, ya vienes con cierta predisposición a tener tu propio estilo o cierta precisión a la hora de trazar, todo depende si tienes la lámina en vertical o encima de la mesa, o sea, depende cómo trabajes. Yo, por ejemplo, que trabajo con Wacom, sí que puedo trabajar así o puedo trabajar en horizontal, pero porque trabajo en digital, me da absolutamente igual. Si trabajas de forma más académica, bueno, a mí con tanta mina, no sé, o creo que se rompen con bastante facilidad como para... Pero si es muy académico, es algo más natural, a lo mejor te funciona, pero no sé, todo depende de la posición, creo yo. La manera que comenta en el vídeo de agarrar el lápiz, yo la llamo, o creo que es la manera de llamarla, es agarrar el lápiz en forma de daga. Es muy bueno para, por ejemplo, trazar líneas rectas. Sí. El pulso va mejor, pero hablamos de dibujos de gran superficie. Para dibujo de detalle, la verdad que la manera de toda la vida de coger el lápiz como escribes, creo que es la mejor manera. Pero bueno, también supongo que va un poco en gustos. Yo ya digo, esta manera es correcta, estoy de acuerdo en lo que dice en el vídeo, pero lo he visto más yo lo aconsejaría más para dibujos de gran formato. Y ya digo, para lo que son líneas rectas, para trazar líneas rectas es mucho mejor. Si lo haces así, seguramente te tuerzas. Pero de esta manera te saldrán más... Bueno. Lo primero que puedes hacer es poner un papel para no ensuciar. Si esto lo que evitas es un poco el roce contra... También. Pero bueno, eso lo puedes solventar también poniéndote un papel debajo de la mano. O con un guante de tortuga ninja. Eso es, evitas que la propia palma difumine o manche el dibujo que estés haciendo, ¿no? Sí, yo por ejemplo, nunca, o sea, creo que esa forma de dibujar es una entre infinitas formas de dibujar y que va bien para un soporte y un efecto y un tamaño determinado, que es el clásico académico, el de copia natural o tal, porque, claro, yo, por ejemplo, llevo toda mi vida dibujando y nunca he dibujado así como dice él, ¿no? No. Claro, ¿cómo haces esto de complicado a mano alzada con una o sea, o me compro un póster de 2x2 o no lo puedo hacer? O sea, no hay nadie en el mundo del cómic, ninguno de los dibujantes de cómic que conozco de todos los niveles que dibujen así, ¿no? Ninguno, cero. Ricky Jugin. Bueno, sí, claro. Pero de Marvel, imagínate hacerte una página de Marvel con, yo qué sé, Catwoman. No, aparte que se te cansaría mucho el brazo. Catwoman saltando por un balcón, rompiendo no sé cuántos... En cómic sí, pero él se refiere a un tipo de dibujar de forma académica. Yo lo hacía con el carboncillo, cuando la masana, con el carboncillo sí que trabajaba así. Luego cuando trabajo en lienzos, pues tengo que poner un lienzo, claro, que dibuja así porque no me queda otra. Tampoco, pero es cierto, por darle otro punto extra a lo que comenta en el vídeo, que cuando agarras el lápiz así de esta manera, consigues que el trazo además sea menos duro. Y a veces incluso que la propia resistencia del papel y del lápiz vayan un poco por su cuenta, que eso es muy bonito a veces, y consigues formas incluso más orgánicas. Por eso, es para un tipo de dibujo, yo diría, muy académico, como decía Inoue, como decía Aleix. O sea, yo creo que sí.
que es una manera que funciona perfectamente y es la de toda la vida, por así decir. Pero para un dibujo a lo mejor con más detalle, a un tamaño más pequeño, como el que antes enseñaba Aleix, pues a lo mejor la manera de toda la vida, o sea, es un poco cogerlo así porque te da más precisión, o sea, puedes manejar mejor y mover mejor y, bueno, son maneras. Ahora veremos los otros puntos, a ver qué comenta igual al respecto. Aprovecho para saludar a toda la gente que nos esté viendo ahora mismo. Saludos a Eric, a Bitter Design, al Kim88 y a Abel, que es un buen amigo también. Pues eso, bienvenidas, bienvenidos todos a este vídeo en el que estamos analizando el vídeo que hizo Arganza Art sobre los 10 errores más estúpidos que cometemos al dibujar. Vamos allá con el vídeo. Mucho más eficaz. El error número 3 está bastante relacionado con el anterior porque realmente agarramos mal el lápiz de esta manera porque nos pegamos demasiado al papel. Dibujamos demasiado cerca de nuestro soporte. ¿Y por qué dibujamos tan cerca de nuestro soporte? Por dos motivos principales. El primero es que tenemos una sensación de mayor control, que es absolutamente falsa, y cuando empieces a agarrar bien el lápiz de esta manera te vas a dar cuenta de que tienes mucho más control. Y la segunda es porque si agarras así el lápiz tienes que apoyar la palma de la mano y por la posición de tu muñeca no puedes estirar demasiado el brazo. Así que siempre estarás dibujando demasiado cerca de tu papel. En realidad, la distancia ideal para dibujar es la distancia de tu brazo totalmente extendido. De esta manera vas a ver mucho antes los errores y vas a ser mucho más preciso. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Es como cuando cuelgas un cuadro en la pared. Cuando estás muy cerca del cuadro no puedes ver si está recto o está torcido. Hasta que no te alejas no ves si está correctamente colocado. Y esto es porque necesitas de esa perspectiva, de esa distancia, para ver los errores. Si no, tu vista se va a enfocar en pequeñas porciones de tu dibujo y nunca vas a saber si el dibujo globalmente se ve como debería verse. Y el cuarto error... A ver, un segundo. Opiniones. Yo la verdad, mi opinión es que yo me doy cuenta que yo fatal. Yo fatal. O sea, yo dibujar a esta distancia no puedo. O sea, bueno, no puedo. O no tengo costumbre. Yo no sé, igual hay gente que ya desde el principio han ido aprendiendo esta técnica y la vas perfeccionando. Pero a mí ahora sí de entrada, tener que dibujar a esta distancia me resultaría complicado. No sé cómo lo veis vosotros. Pero es que no hay ningún ilustrador contemporáneo ilustrador, ¿eh? O sea, me atrevería a decir que ni editorial, ni que tenga que ver con el cómic, ni publicitario, ni nadie que se ponga en un caballete y se ponga de pie y dibuje con el cuerpo, que está muy bien, es una aplicación muy determinada, pero es que yo no conozco absolutamente a nadie. Lo único que conozco son literalmente, pues, a que estos, dijéramos, maestros del realismo pictórico que, bueno, pintan dibujando y sus estudiantes o los estudiantes de Bellas Artes. El resto de aplicaciones yo no he visto. O sea, mira que he ido a talleres y oficinas y demás de colegas y yo no he visto a nadie, o sea, yo no he visto a nadie dibujando así o sea, yo no sé vosotros, pero... Hombre, yo una obra que vi hace poco de Inocuo, sin ir más lejos, me le puedo imaginar así, un cuadro que hiciste así. Quiero decir, al final depende. O sea, el formato, claro, cuando pintas grande tienes que pintar así. Al gran formato, el día a día no vas a pintar un lienzo de 5×2, obviamente. Y es aconsejable, incluso aunque sea pequeño formato, o sea, o formato mediano, vamos a decir, una 4, aunque trabajes muy cerca, alejarte del dibujo de vez en cuando, para verlo un poco en perspectiva, verle un poco... Claro, eso sí es aconsejable. Lo que dice, hombre, me imagino que va por esta cosa a veces de ponerte a dibujar sin ver bien en conjunto lo que vas a hacer. En ese sentido sí es conveniente alejarse un poquito. Es importante lo que has dicho ahora, porque si tienes un dibujo preparativo o si te has hecho un buen trabajo de hacerte un buen boceto y sabes perfectamente dónde estás, o en mi caso, por ejemplo, que vengo de la caligrafía y que me da igual cómo esté, que siempre suelo estar bastante más recto porque estoy acostumbrado a hacer letras o a ilustrar con letras, entonces siempre tengo este vicio de estar como alineado o tu eje del cuerpo estás alineado con el papel. Entonces es muy difícil que me pase eso que dice que te alejas y que sepas si estás torcido. En mi caso no pasa, pero porque llevo muchos años también.
Pero es un punto muy importante porque un dibujo se puede ir al traste. No está totalmente metido, desde luego que sí. Un dibujo se puede ir al traste por no estar... Por eso existen en dibujo las mesas estas reclinables. La mía es reclinable sin ir más lejos, o lo que aquí en los vídeos de YouTube la pongo recta porque si no se me cae la cámara. Pero es reclinable porque así me permite ver el dibujo en paralelo. Si lo veo, si yo trabajo en una mesa totalmente horizontal, me puede fugar el dibujo, me puede hacer un poco de efecto punto de fuga. Entonces es muy importante cómo observamos el plano, cómo observamos la hoja o el formato en el que vayamos a trabajar, porque nos puede deformar el dibujo. Totalmente. Para la gente que nos está mirando, por ejemplo, acaba de llegar una pregunta de Eric Skredar, dice, ¿cuál es la diferencia entre un dibujante y un ilustrador? Y yo lo que os propondría es, o sea, las personas que nos estáis viendo, ir dejando todas vuestras preguntas. Oye, se oye todo el rato como un retorno, no sé si lo notáis. Alguien tiene el volumen muy alto. Sí, no sé si soy yo o qué, o nos ponemos cascos todos o algo, pero es que si no se oye como el culo esto, ¿eh? A ver, yo me voy a poner cascos. Yo lo escucho perfecto. Yo también. Hostia, pues de vez en cuando soy un retorno, tío. Sí, sí, retorno. A ver. Entonces, Vale, a ver. quito el sonido, pero es que si no, no os oigo. A ver, no, pero ponte casco si tienes, ponte, mejor Ah, no, pongamos ahora, vamos, yo te digo perfecto, ¿eh? Ahora sí. ¿Sigues oyendo el retorno? O sea, yo os oigo bien, pero hay muchas veces en las que estoy hablando y se oye como un soy el retorno, ¿sabes? Como que se... Sí, soy el eco. Yo ahora oigo perfecto. Tú también lo oías, Yo ¿no? te digo perfecto. Sí, sí. Bueno, pues a lo que iba, que lo que quería comentar a las personas que nos estáis viendo es que si queréis, todas las preguntas que os vayan surgiendo, dejarlas en el chat y cuando acabemos de analizar este vídeo de Arganza Art, si os parece, si estáis de acuerdo los tres, respondemos rápidamente a lo que nos hayan dejado. Vale. También os recuerdo a todos los que queráis, a todas las que queráis, que existe la opción de dejar superchats que son súper bienvenidos. Venga, vamos a seguir con el vídeo de Arganza Art. A ver cuál es el otro error que es común cuando alguien empieza a dibujar. Relacionado con los anteriores también, es el mal hábito de colocar mal el papel. Y esto normalmente no se tiene en cuenta para nada y es muy importante. Tu papel debería estar colocado de forma que dibujes de la forma más cómoda posible para ti y que además veas el dibujo sin distorsiones. Y esto se consigue poniendo el papel frente a tu cara y más o menos de forma paralela a tu cara. Porque si lo inclinas de alguna manera diferente, lo vas a ver en perspectiva y esto va a hacer que tu dibujo nunca esté del todo correcto. Yo siempre aconsejo que la forma más cómoda de dibujar y la más eficaz es dibujar en un caballete o al menos en una mesa con un tablero lo suficientemente grande y que tenga una inclinación que te permita colocar el papel frente a ti, que es la forma más eficaz. Si dibujas con esta inclinación, con esta dirección del papel y con una distancia suficiente, estirando mucho el brazo, vas a ver que los errores que cometes son mucho menos y que te das cuenta mucho antes. El quinto error es el error... Vale. Oye, se sigue oyendo el sonido. Es alguien de el Gol Norte. Omar o Aleix, que se remota, o tú, Rayito, pero ahora llevas cascos, imposible. Pero yo llevo cascos, o sea, yo no puedo ser. Me pongo unos cascos, espera. Ponte cascos, yo no oigo nada, yo lo oigo muy bien, pero me pongo unos cascos. Yo también lo digo perfecto. Voy a poner cascos. Sí, pero, no, si no es que lo oigáis bien, pero es que se... Sí, yo me pongo unos cascos. Y me lo comentan también en el chat que sigue pasando, o sea que... Gracias, Bitter Design, por comentarlo. Cosas del directo, cosas que pasan de vez en cuando. Ya sabéis que esto ya es la realidad del momento. O sea, estas cosas pasan y cuando pasan, pues pasan. Te solucionan y ya está. Se solucionan y ya. Si queréis, mientras tanto, mientras que Aleix va solucionando el tema de cascos, ¿quieres tú, Inocuo, o tú, Marc, comentar algo de lo que acaba de comentar? Creo que es lo que hemos comentado hace un momento. De hecho, creo que es lo que comenté yo de lo de la mesa inclinada y el ver el dibujo en paralelo para la... O sea, en realidad creo que ya lo hemos comentado, este punto 4. Sí, yo creo que, por ejemplo, si tienes un trazo muy... No sé, en mi caso, por ejemplo, que tiendo a hacer cosas como muy direccionales o lo que me pongo como ejemplo por decirlo con más veracidad, pero sí, que sí. yo tiendo a girar por la comodidad de, igual que haces rotar con el Procreate, lo hago también con el papel, depende de qué zona estoy atacando del dibujo, giro el papel y por la comodidad del movimiento de la muñeca. O sea, todo depende del formato. Obviamente, cuando estás trabajando en gran formato no puedes inclinar la pared
Y cuando trabajas en vertical, tampoco. A veces sí que haces es subir o bajar el canvas en función de la altura para estar más cómodo, depende de las horas que te vayas a pegar. Es que claro, cuando dices dibujos y luego dices entintado, pintura y otra serie de procesos, depende cómo estés colocado, tanto el brazo como lo que sea, puedes salir bastante perjudicado si vas a pegarte X horas delante de esa obra. Claro. Sí, a veces vamos un poco adaptando el papel al juego de muñeca, ¿no? Tratando de que Sí. para no... Claro. Vale, Aleix, ¿quieres comentar algo al respecto? ¿O cómo...? No, la verdad que no me ha parecido bien. Creo, no sé, me gustaría creer que uno podría prepararse y afrontar el dibujar de la manera que les fuera más cómoda, pero también creo que uno debería estar preparado para poder ejecutar un dibujo en cualquier condición, ¿no? Por ejemplo, porque en el arte urbano, y eso Inocuo lo sabrá muy bien, el directo es brutal. O sea, tú te vas a otro sitio y no tienes ni tu estudio, ni tu sitio, ni la pared es distinta, o chupa o no chupa, todo es distinto, distintos países, distintos materiales, lo que fuere, ¿no? Y en definitiva lo que prima debería ser el resultado, ¿no? O sea, máxima confortabilidad, máxima ergonomía, si tú quieres, ¿no? Pero en definitiva el fin sí justifica los medios en este caso concreto, ¿no? No sé, la aspiración sería esa, sí, te proporcionas todo lo que a ti te vaya mejor, pero en definitiva, es que hay mucha gente que está como muy obsesionada en comprarse el mejor lápiz del mundo porque cree que será el mejor dibujante, y sí, tener un buen lápiz ayuda, pero en definitiva no te soluciona la vida. O sea, en la música pasa lo mismo, ¿no? No es que yo me voy a comprar una Gibson tal, no sé qué, que vale 2.000 euros porque es americana, no sé qué. Yo he visto un bluesman increíble tocando con una guitarra con 2 cuerdas que se encontró en un container. O sea, entonces, sí, lo que dice este señor está muy bien y para el tipo de dibujo que está explicando bien, pero en definitiva deberías poder dibujar casi con lo que fuese, ¿no? Lo que estás diciendo tú, es simplemente el frío, o sea, es que estás, ¿no? Te habrá pasado también a ti, Aleix, de que estás pintando a lo mejor en... Bastante. Sí, y estás ahí y se te está congelando literalmente la mano y no puedes hacer nada y te quedan por delante horas o días. Y sabes que vas a trabajar a esa temperatura y no es lo mismo estar en la comodidad de tu estudio o tal que estar obviamente en la calle, incluso ya la propia gente que te interrumpe, ¿no? Tú estás pintando una exhibición en un festival o en la calle y te viene uno por detrás, ¿no? Oye, ¿tú qué pone ahí, no? ¿Qué estás haciendo? Como en Dublín, ¿te acuerdas? De todas maneras, yo creo que Arganza, o sea, este vídeo lo está focalizando para personas que están en casa, ¿no? Y que tienen un papel, un lápiz. Claro. O sea, él no está pensando en formato street art ni nada de eso, creo que no es la idea. Yo, en la Masana que hice 4 años de dibujo al natural, que venía una modelo cada día y teníamos que hacer eso, sí que claro, teníamos todo papel de kilo, ¿no? Carboncillo, todo es un caballete y a trabajar. Y sí que es verdad que yo cuando pinto en Canvas, sí que obviamente tengo que adoptar esa postura, pero el 90% de mi trabajo es prácticamente ahora es digital y utilizo la Wacom, como Marc dice, ¿no? Me la pongo en función de las necesidades ¿no? O sea, tengo aquí el cacharro y me la pongo en función de la necesidad de la mano, o incluso me la apoyo ligeramente en la barriguilla, porque así estoy más cómodo trabajando. Claro, es que hay que buscar un punto de esa comodidad cuando te vas a pegar cada día, seguidamente, muchas horas, porque creo que algo que podríamos hablar es la postura. Hay una cosa que descansar los ojos, mirar a las esquinas de la pared cada 20, 30 minutos o de alguna manera, porque si no con los años acabas desarrollando o te fastidias el cuello o te fastidias la mano. Y yo lo primero que me casqué fue la mano, por ejemplo. Igual yo no he visto el vídeo que estamos analizando todavía, o sea que no sé si igual en alguno de los puntos que vienen ahora igual lo comenta. Vamos a seguir viendo, a ver qué dice. Chicos, una cosa, me he quitado los cascos porque os oía peor, porque no son muy buenos. ¿Me oís bien? ¿Se sigue oyendo el sonido raro? Por ahora no. Igual era Aleix, ¿no? Igual era Aleix. No, si bueno, no lo sé, digo. Venga, vamos. Es el típico. Os oigo perfecto. Venga, pues vamos a ver. Vale, a ver ahora. Si vemos que se vuelve a oír, te aviso. Vale. Que se puede llamar de la vergüenza. Y es el error que se comete por no sacar punta al lápiz.
Sí, ya sé que parece una tontería, pero te sorprenderías de cuántas veces tengo que obligar, literalmente, a mis alumnos a que saquen punta al lápiz porque son tan vagos que no quieren parar. Vale, es verdad que no siempre porque son vagos, es porque están muy concentrados en el dibujo y realmente cuesta pararse esos 15-20 segundos que se tarda en sacar punta. Es una tontería, pero estás trabajando con una mina demasiado gruesa, haciendo trazos ineficaces, feos y que nunca van a ser lo que necesitas para que un dibujo sea bueno. Yo reconozco que esto me pasa continuamente y tengo que obligarme un poco a sacar punta a mi portaminas. Pero en serio, ¿de verdad estás dispuesto a estropear tu dibujo por no parar unos segundos a sacar punta? Lo suscribo absolutamente. Yo sí. O sea, me pasa lo mismo con mis alumnos. Lo suscribo, todo. Literal, no sé por qué, pero pasa, sí, sí. O sea, totalmente de acuerdo. Ahora, bueno, podríamos decir, bueno, depende, si quieres buscar un trazo más tal, pero hay mucho de pereza de sacar punta. Yo también, ¿eh? O sea, nos pasa a todos. Ya está, no digo más. Pero esto porque aspira a un canon muy determinado sobre lo que es bueno y lo que es malo y no sé, creo que hay literalmente infinitos materiales con los que dibujar, que no es con un lápiz con una buena punta, me refiero. O sea que él parte de la base de un canon muy estricto y muy determinado de lo que significa el proceso y el objetivo y el formato de dibujar, y bajo ese canon tiene razón, pero en cualquier otro formato, no sé, yo no he estudiado en la Facultad de Bellas Artes, pero los únicos estudios de arte, ya creo que lo comenté, estuve en una academia 6 meses y me dieron a probar materiales y dibujar, pues no sé, es que podías dibujar con café, ¿no? O sea, Entonces... Bueno, es lo que decía Hombre, antes, son ¿no? generalidades. O sea, claro, este vídeo está dedicado a eso, a gente que sí, trabaja son generalidades, son un claro, poco... a gente que está iniciándose y que, claro. pues eso, en casa, papel, lápiz y ya está. Sí, sí, yo creo que es muy importante con qué herramientas trabajas. Sí que es verdad que a veces la pereza no solo está en parar y irte a sacar punta, sino el escoger dentro de tu imaginario que tengas en el estudio, buscar la herramienta mejor o la que está en mejor estado, o lo que sea, a veces tiras un poco lo que tienes más a mano y te da palo hurgar entre los cajones para sacar, ¿no? Pero en el caso... Depende, pero yo, por ejemplo, tengo un jabón antiestático que vuelve las puntas de los pinceles, las vuelve a recolocar, y a veces sí que si estás algo muy preciso, pues si tienes la decencia de cada vez que acabas de pintar, pues limpiar todos los pinceles con ese jabón, acaban todos teniendo la misma puntita y te escoges el que cojas, está más o menos bien. Yo sí, el único problema que tiene ese señor es que sus alumnos son vagos porque no le hacen punta al lápiz, y ha avanzado mucho, porque mis alumnos era que dibujasen, ya ni siquiera que hiciesen punta al lápiz. No, pero tú dibujas. No, tío, es que yo ya llego a casa y no... Ya, fantástico. Entonces, no sé yo cómo... Por ejemplo, en la escuela Joso, yo no sé si este tipo de dibujo... No sé si hay alguna asignatura, dijéramos... Bueno, para aquellos que no lo sepan, la escuela Joso es una academia en Barcelona que solo se hace cómic y sucedáneos, es decir, que se concept art y demás, pero muy enfocado al cómic, y son 4 años de estudios, tipo como una carrera universitaria, ¿no? El 3% de Marvel a nivel internacional, en cualquier disciplina implicada en la creación de un cómic, sale de allá. Yo no sé si existe ni siquiera una asignatura donde este formato que propone Arganza se ejecute tal y como lo explica él. O sea, yo no lo he visto, ¿eh? Estuve en la escuela Joso cuando tenía 12 años, pero no... Y tengo muchos colegas profesores y creo que yo no recuerdo que ellos hayan impartido o que hayan estado en una clase de este formato. Sí, también Alex, porque tú vienes de un punto más de cómic, entonces es obvio, él habla del dibujo más de dibujo artístico. Claro. Sí, o sea, habla de dibujo clásico, bodegón, volumen, sí, eso se hace todavía. Vamos, yo he dado clase, o sea, he impartido clase de eso y el proceso que comenta es correcto, o sea que... Pero es verdad que son cosas diferentes, sí. Y ya que esto va de vivir del dibujo, la pregunta sería,
vale, este señor está dando unas reglas y unos parámetros para dibujar como Leonardo da Vinci. Está muy bien, perfecto. Para aquel que quiera aproximarse a ese tal, me parece genial, ¿no? Nada en contra, cero. De hecho, es maravilloso el retrato al natural y todo eso. Si lo haces bien, eres un crack, no necesitas más. Ahora bien, si tú tienes este estilo de dibujo y solo tal y como está el mundo en el siglo XXI, tus salidas profesionales son muy pocas y muy determinadas. Es decir, si todo lo único que haces es un formato determinado grande de copia al natural y demás y bodegón, es casi una carrera artística más que una carrera dentro del dibujo en todas sus facetas, que son muchas. Aleix, pero es que yo creo que la manera de dibujar no determina necesariamente el estilo. O sea, de hecho, en el dibujo contemporáneo, ya no hablo de ilustración, el dibujo contemporáneo, se estila mucho una especie de técnica mixta entre lo clásico y incorporar a veces collage, a veces... O sea, al final todo es base y ya luego donde tú lo lleves es tu camino. Pero yo creo que saber dibujar así o así no tiene necesariamente, en mi opinión, que determinar el resultado. Es decir, no, pero complica. O sea, es decir, un chaval que ahora está compartiendo piso y tiene, o sea, su estudio es la mesa al lado de su cama, meterle a dibujar a gran formato, a carboncillo, donde duermes, con los sprays de fijador y todo esto, pues, o sea, si su salida va a ser solo una carrera, dijéramos, galerística, si quieres, ¿no? Que está muy bien, ¿eh? O sea, nada en contra, totalmente absoluta. Pero como el mundo del dentro del mundo del dibujo, esto será un 5%, un 2% de las opciones y posibilidades que te otorga el dibujo y la técnica esta, que después tú eres un dibujante de publicidad, yo que sé, Jordi Lavanda hacía óleos a gran formato y después tú veías y dices, hostias, ¿para qué? ¿Por qué se ponía a hacer óleos a gran formato de ese y sacarle una foto? Si esto te lo haces así de pequeñito y lo retocas un poco en Photoshop y ya está, ¿no? Me refiero que esta técnica te empuja o te dirige hacia un outcome determinado, que después lo puedes rebajar y utilizar. Sí, está muy bien, pero la realidad del sector dibujo es mucho más amplia, ¿no? Yo creo que yo por ejemplo, que mezclo, soy totalmente medio digital, medio analógico, me da igual, o sea, puedo trabajar absolutamente, pero también porque creo que es un proceso. Yo creo que lo que estás hablando tú, Aleix, es tú empiezas a dibujar y tienes que empezar a marcarte una serie de procedimientos más o menos no académicos, pero sí que dentro de lo correcto, y luego faltarte respeto a ti mismo para buscarte. Luego, si quieres dibujar con la zurda porque quieres hacer feísmo, es una opción, una determinación tuya que tienes que tomar después en función del estilo que quieras tener. Pero sí que es verdad que tienes razón, que vivir de ese dibujo más puramente clásico es difícil. Yo creo que cualquier metodología para llegar si tienes visualizado dónde quieres llegar, yo creo que está permitido todo dentro de haberte al menos fogueado en un inicio, en haber perdido tiempo. Cuando digo tiempo, es tiempo suficiente como para tener una cierta ¿no? Pues llámale skills o llámale una cierta facilidad a la hora de tirar para adelante, ya esa mano, ese gesto y ese trazo. Luego, de ahí a lo que quieras. Yo trabajo con la cámara, luego me lo llevo al Procreate, luego me lo proyecto, luego lo pinto en grande, luego lo fotografío y acabo, no lo sé. O sea, eso da igual. Sí, estamos de acuerdo. Yo simplemente quería puntualizar el hecho de que hay dos cosas que se combinan en la definición que estamos hablando. Una es un curso que pone, no sé si es los dos errores al dibujar, y dibujar son muchas cosas, y después combinado con vivir del dibujo, que es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, sí. Claro, estos dos factores, dices, no, dibujo académico, pues yo aquí estaría sentado y no diría absolutamente nada. Sí, o sea, yo en gran parte estoy de acuerdo contigo, Aleix, pero también pienso que al final uno tiene que hacer lo que le late, aunque fracase. O sea, y al final uno tiene que hacer lo que le late y lo que tenga coherencia con él. También sería un poco ridículo a alguien que no le late el arte urbano metido a hacer muros cuando no va con él. O sea, al final uno tiene que hacer lo que le late, en resumidas cuentas. Sí, bueno, es verdad. Tiene que haber mercado. Claro. O sea, pero estoy de acuerdo contigo. A nivel, nos ponemos por el lado pragmático, evidentemente, seguramente tienes toda la razón.
Pero bueno, si nos ponemos pragmáticos, a lo mejor en vez de dedicarnos a dibujar, nos dedicaríamos a, yo qué sé, a cosas más productivas. A las finanzas. Venga, va, pasamos a otro de esto, a otro punto. Ya no me acuerdo por cuál vamos. Bueno, a ver. Creo que el quinto. Venga, vamos a ver. Bueno, ¿y qué pasa cuando cometemos alguno de estos errores y no queremos corregirlo? Este es el sexto error y es ceder al autoengaño y no corregir a tiempo. Y a todos nos pasa, sobre todo cuando eres principiante, no sabes muy bien cómo corregir los errores o te da mucha pereza porque has hecho, como decía en el punto número 1, líneas demasiado gruesas. Por el motivo que sea, todos tendemos un poco a intentar que las cosas cuelen, pero te aseguro que no pasa así. Y no hay algo más frustrante que cuando tienes un dibujo casi acabado o has echado un montón de horas en él, darte cuenta de que sigue sin funcionar y de que has perdido muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Así que cada vez que veas un error, intenta corregirlo desde el principio, porque eso de que vaya a colar o la gente no se vaya a dar cuenta cuando mire tu dibujo no va a ocurrir y habrás perdido mucho tiempo. El error. ¿Qué opinas? A ver, es que el error yo soy pues, errorista, también... Yo me considero... En el siglo XIX está funcionando. Yo considero que el error es bueno, que está bien cagarla y que se vea ahí. ¡Ay! Yo a veces trabajo como obras en cultivo. A veces para que no, o sea, que a lo mejor hago o cuando tengo algo muy claro hacia dónde voy, lo tengo que hacer por repetición si quiero hacerlo de una, ¿no? Por el tema de la caligrafía, no entiende de borrar y no entiende de otras muchas cosas. Entonces, a veces lo que hago es trabajar en 3 cuadros que son el mismo o 4 cuadros que son el mismo. Entonces, si cometo el error en uno y es para una exposición y no quiero que se vea ese error o borrarlo o lo que sea, pues trabajo por 4 y entonces voy continuando con el que mejor va avanzando en el proceso. Es una manera de que el error te lleve a una pequeña práctica previa para llevar al trazo perfecto en el segundo. Bueno, todo depende del tiempo que dispongas para llegar al punto donde quieras, tanto a nivel artístico como profesional o como sea el error. Bueno, en el error también se aprende. No darte cuenta del error, yo creo que no hay nada peor que no mirar al resto de autores y ver dónde estás, en qué punto no profesional estás y hacia dónde quieres llegar y qué te falta o qué necesitas para llegar hasta ahí, ¿no? No lo sé, esa es mi opinión. Sí. Qué curioso este método, me llama mucho la atención. Lo de que hagas como 4 veces la misma pieza, ¿no? Y que vayas viendo cuál es la que... Pero sí, eso es porque... La caligrafía, cuando trabajas con pinceles así de grandes, claro, al final tienes un trazo y no hay control Z ahí. Y es como es su mie total, ¿eh? ¿La conoces, no? Sí. Claro. Sí. Bueno. Pero eso solo lo ve él, me refiero. O sea, como no hay un modelo en la realidad al que comparar y un canon de la perfección de ese trazo, el error solo está en la mente de Inocuo. La audiencia no lo percibe. No es así. Si tú estás trabajando, haces, yo qué sé, un mandala en oro, perfecto, hay un trazo que se te ha ido, hay una gotera. Si tú previamente has trabajado y has calentado la mano y has hecho o llevas un rato practicando otros mandalas en otros cuadros y al final el tercero seguro que es mejor que el primero, eso es segurísimo. A ver, Inocuo, si yo te entiendo en tu propio contexto, pero que estamos en un contexto donde un vaso de agua medio vacío, medio lleno es arte, no hay ninguna técnica pictórica ni nada. Bueno, el goterón lo ves tú y para ti será un error, pero para otro dirá, pues mira, es un goterón. No hay un canon universal, ¿no? Claro, pero sí, pero cuando haces una exhibición en directo, porque eso te pasa 1000 veces, forma parte de la frescura del proceso, pero cuando estás haciendo una obra que la quieres cerrar más y que esté perfecta, yo soy de precalentar la mano y el gesto para que cuando me ponga a hacer el final sea mucho mejor. Eso sí que es, o sea, que no te pongas a dibujar, si estás haciendo algo muy complejo, pues a lo mejor te pegas 2 horas antes dibujando diferentes caras hasta que haces realmente la cara que quieres tocar. Será muy probable que te salga mejor que si no a las 10 de la mañana lo primero que hagas es el ojo de la cara. Seguro que el ojo estará menos evolucionado cuando llegues al resto de la cara. Pero es una decisión exclusivamente tuya, me refiero. Sí. Bueno, perdón, ¿eh? Que digas, el proceso inocuo es este y la perfección que tengo, la idea de perfección que tengo sobre mi propio trabajo es este y el nivel de exigencia sobre mis propios parámetros son estos, pero desgraciadamente o extrañamente no son aplicables a nada más, a no ser que sea un estilo inocuo que sea ese, ¿no? O el estilo Aleix o el estilo, yo qué sé. O sea, bueno, pero se habla de corregir un error a tiempo. Yo creo que antes de llegar al error puedes generarte diferentes metodologías
para que cuando digo error es cierta metodología errónea y al final dices, bueno, te puedes crear tu propia metodología o puedes solventarlo. Él habla de técnica. Él habla de, oye, pues si una corrección de una postura a tiempo, pues obviamente si la vas corrigiendo al final, sí. En nuestro caso, yo creo que hay maneras de trabajar, pues eso, repetir como el ejemplo que te he dicho, para llegar a hacer la pieza para tener ser más preciso, vaya. Sí, bueno, pero él lo que habla es, oye, que la cara esta que has dibujado está medio bizca, que no es la cara que estás dibujando, es otra cara que es bizca. Y ahí es fácil, cuando hay un ping-pong con la realidad, que es la que estás copiando, el error es muy claro, porque la realidad te está dando un bofetón. Pero cuando no hay una copia natural y pues no sé. Es una cosa tuya. Claro, entonces, y ya no hablo de yo qué sé, de gente que son hiperrealistas en este aspecto, sino hablo de cualquier maestro, yo qué sé, las proporciones de Moebius no existen. No sé si me explico, ¿sabes? Sí, que es una cosa que él ha adquirido le ha dado ese carácter a su estilo, vaya, claro. Marc, ¿qué opinas tú? No, o sea, no estoy del todo de acuerdo. Creo que no es necesaria la realidad para darse cuenta de si un dibujo funciona o no funciona. O sea, un dibujo no es tanto, a lo mejor el término no es bien hecho o mal hecho, sino si funciona. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de Obélix. Obélix es ese tipo enorme con unas piernecitas así chiquititas, pero funciona. Tiene algo que funciona, que le da peso, que le da credibilidad. Eso se ve. O sea, no es necesario que copiemos de la realidad para darnos cuenta si las proporciones están correctas. En dibujos incluso inventados, en Moebius, por ejemplo, el caso que ponía Aleix, aunque las proporciones no sean reales, hay algo corpóreo en ese dibujo que dices, esto funciona. Y cuando ves algún error, lo notas. Sobre todo en los ojos entrenados. Seguramente eso, alguien que haya visto poco dibujo, tal vez no lo note nunca. Pero entre gente que dibuja, eso se nota y se ve. Los dibujos cuando no funcionan. Es mi opinión. Al menos eso es lo que creo que nos hace buenos profesores, ¿no? A los que damos clase de dibujo. El darnos cuenta de cuando un dibujo no funciona o si funciona. Porque en el dibujo al final vale todo, pero tiene que funcionar. Luego, aparte, un poco al hilo del punto que comentaba aquí el compi, creo que los dibujantes o quien se dedica a esto del dibujo necesitamos siempre una pequeña tolerancia al error. Yo veo mucha gente que empieza, que se bloquea mucho, sobre todo cuando en la técnica de la acuarela, la famosa acuarela que siempre asusta tanto, porque la acuarela es esa famosa técnica que no se puede controlar del todo y eso da mucho miedo. Y ahí es cuando noto que hay poca tolerancia al error. Es por lo que mucha gente no se lanza con la acuarela, porque parece que es una técnica que va a ir por donde ella quiere. Y necesitamos en el dibujo siempre tener una pequeña tolerancia al error, a dejarnos llevar y a que nos sorprenda incluso el trazo y si queremos que todo esté perfectamente controlado, es que ni en el digital sucede eso. O sea, lo que tenemos aquí en la cabeza, que es totalmente abstracto, nunca va a ser el reflejo de lo que queda luego en el papel o en la tablet o donde sea. Entonces, tenemos que desarrollar cierta tolerancia al error y sobre eso evolucionar y aprender y crecer. Es un poco lo que... Sí que es verdad, porque si no te quedas... Bueno, de hecho, que si no avanzas, ¿no? O sea, que hay un punto... Sí es verdad que ahora la gente tiene como un ideal demasiado establecido en la cabeza y a la mínima... como que tal, ¿no? Yo creo que hay un proceso que tienes que disfrutar de la acción, de lo que estás haciendo. Claro. Y de saber que todo es un proceso, que no hay nada totalmente perfecto y que tienes que también disfrutar de los errores, porque a veces te dan grandes sorpresas también y que, oye, que no pasa nada, ¿no? O sea, que... Y es que debe no ser perfecto, porque el día que sea perfecto, dejas de dibujar. No, para eso haces fotografías, ¿no? Y el día que hagas un dibujo perfecto, ya dejas de dibujar, porque es como, vale, ya lo he conseguido, donde quería llegar. Aleix, creo que el ruido ese era tu teclado. Cada vez que estás dándole clic, 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 se oye. Al menos, es una ratita. Sí, no, Aleix. O sea, tú estás dándole al teclado, igual de que tienes que ponerlo en silencio, no sé, pero se oye clic, 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 clic. Bueno, ¿ves? Es Aleix que no puede parar. No puede parar quieto. Está con nosotros y trabajando a la vez. Sí, el tío ahí, entregando unos informes. Pero sí, o sea, lo digo, no sé si igual puedes configurarlo. Estoy opinando del vídeo ahí. Bueno, estos chicos no lo hacen mal del todo y tal. Tengo 15 cuentas abiertas. Tengo 15 cuentas abiertas y estoy chateando en el... Es el que hace las preguntas, tío. En el YouTube, claro. Me da un super chat ahí en un momento dado. Bueno, va, seguimos con el... Más que nada te lo decía Aleix para que lo sepas, que cada vez que de esto se oye.
Venga, vamos a ver, otro punto. Error número 7 es un error en el que es muy fácil caer y que de verdad no se le da mucha importancia, pero la tiene, y es el error de no descansar lo suficiente. Y esto es por varios motivos. Para empezar, nos cuesta un rato concentrarnos lo suficiente en el dibujo. Al principio necesitamos unos minutos para alcanzar una concentración máxima. Y también nos cuesta bastante salir de esa concentración. Y por eso a veces seguimos dibujando aunque estemos cansados, y muchas veces incluso ni nos damos cuenta de que realmente estamos cansados. Pero cuando llevas mucho tiempo dibujando, y yo creo que un descanso deberías tomártelo cuando lleves 1 hora y media, 1 hora y 3/4, deberías tomarte al menos 15 minutos de descanso, es muy importante porque, primero, tus ojos se cansan físicamente, están haciendo un esfuerzo y tienes que darles un descanso, porque si no, aunque tú no notes cansancio físico, aunque no lo notes, no tengas una sensación de cansancio, tus ojos empiezan a perder efectividad. Y lo segundo es que necesitas un descanso psicológico y un cierto distanciamiento de tu dibujo, porque el cerebro humano, cuando está haciendo una tarea, tiende a concentrarse en lo último que ha hecho. Te pongo un ejemplo. Si estás haciendo un retrato y estás trabajando los ojos, tu cerebro se va a concentrar mucho en los ojos y va a olvidarse del resto del dibujo. Y vas a perder la capacidad de ver el dibujo de forma global. Si tú pierdes esa capacidad y vas trabajando detalles separados, el dibujo de forma global no tiene por qué funcionar. Así que date una distancia psicológica, date un tiempo y mira el dibujo de nuevas. A todos nos ha pasado que guardas un dibujo y cuando lo ves al mes ves fallos que en el momento en el que lo estabas haciendo eras incapaz de ver. Y esto es porque has perdido esa excesiva concentración que te impide ver el dibujo de forma global, que es lo que quieres. El error siguiente... Ostras, este señor, ¿qué alumnos tiene? Son como los Iron Man de los alumnos, tío. O sea, que no trabajes tanto, chaval, que te pares, ¿no? Pero eso, yo no lo... ¿Dónde sacas? Anda, que te vienen un par de fechas de entrega y estás para... Y si cada hora paras 15 minutos, mejor que pares ya. Tienes al cliente. Bueno, yo mejor que no hable porque soy bastante animal en todo esto y suelo no descansar. Yo creo que hay un punto depende en qué punto estés de tu carrera y las necesidades que tengas de entrega, como Marte estaba ahora apuntando, que claro, eso en un universo de mantra personal y de perfecta conexión con la realidad, bien, pero desgraciadamente todos los que estamos ahora aquí hablando en esta conversación, creo que ¿no? Nos hemos pegado más de 8 horas o 9 o 10 o 12 o 14 delante de algo, ¿no? Entonces es muy relativo. Sí, y a veces la obsesión te lleva a... O sea, que cuando llegas a un punto ya de locura absoluta y que es que la mano va sola. O sea, que también hay esos 5 minutos mágicos o esa hora mágica que a lo mejor después de 8, 9 o 14 horas sucede, pero no lo deberíamos decir porque tienes razón. Aquí el hombre en que hay que descansar, es obvio que hay que descansar, pero tiene su recompensa también no hacerlo. Yo sí que es cierto que claro, yo trabajo todas las horas del día, desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Eso no quiere decir que dibuje todas las horas del día desde que me levanto hasta que voy a dormir. Pero sí tengo unos mínimos porque... no llores. No, es que el ojo se me ha metido en algo. Eso es por no emocionado escuchándote. Yo sé que te he emocionado, pero... Joder, tío. Bueno, lo que te decía, eso, que yo sí tengo unos mínimos indispensables que es dormir. O sea, yo una noche sin dormir no me la he pasado nunca. Dormir poco sí, pero sin dormir yo ahí sí. Y sin comer tampoco. O sea, lo sé. Ya puede venir Coca-Cola o, bueno, me da igual, tío, como la Tate Modern o quien sea, que intentaré por todos los medios. También te digo una cosa, me da la sensación que en otros países donde los artistas y los profesionales de estos tienen otro tipo de valoración profesional, sí que es cierto que son un poquito más como realistas en cuanto a que eres un ser humano y te desgastas, ¿no? No sé, a menos en mi experiencia. En Estados Unidos, por ejemplo, siempre me han tratado fantásticamente bien con los timings, no he tenido ningún problema. En Hong Kong me han reventado y aquí en España la tendencia es para ayer y me da igual si te mueres en el proceso o no, ¿no? Sí. Creo que... Sí, bueno, y tú ya sabes, tú ya lo has vivido alguna vez de eso. Bueno, en mi estudio
Bueno, a mí me ha pasado 1000 veces, pues eso, lo que acaba de decir Aleix, ¿no? Que te llamen un jueves a las 7 y la entrega sea el viernes a las 10 de la mañana. O sea, estas cosas y con cosas ultra complejas que sabes que vas, o sea, sabes seguro que no vas a dormir. Y que probablemente tengas un feedback a las 10 de la mañana y que tengas que continuar en un estado deplorable de cansancio y que tengas que hacerlo sí o sí porque has firmado un contrato y tienes que tirar para adelante. No es óptimo, cierto. Que es mejor hacer como Alex, que desde un principio dices que no y te niegas y se acabó, también podría ser verdad y yo no sé, he tenido mis alegrías y mis penas por haber estado, pues eso, X días o meses a un nivel de estrés absolutamente de locos. ¿Lo hacías por lo económico? Bueno, pues sí. ¿O lo hacías para llegar a hacer un challenge contigo mismo y llegar a...? Pues sí, también puede ser. Pero que no es recomendable, no. Pero por un tema de salud no es recomendable. Ahora, si tú te tomas esa licencia o tienes un carácter más obsesivo, pues ya allá tú. Es tu decisión personal. Es una decisión muy personal, es lo que decís vosotros. Esto lo hemos hablado fuera del directo, de esto hemos hablado, y Aleix comentaba eso, y yo tengo que reconocer que ahí me da mucha envidia, porque creo que, en fin, es tener las cosas muy claras. Es que, ¿sabes lo que pasa? Mi obsesión es la organización. O sea, no es la obsesión por el... No por eso eres más organizado, Alex. Lo que te permite es, o sea, está bien porque estableces un límite al cliente y creo que eso es algo que es básico. Sí, es muy inteligente de tu parte, o sea, lo tengo clarísimo. Porque si cedes una vez, ya está. Sí, yo soy más como inocuo en eso. Yo noches sin dormir, ni las cuento ya las que me pasan. No. Yo lo semanalmente, semanalmente que hay una mínimo. También es una cosa de la edad, ¿eh? O sea, creo que de los 20 a los 30 dices sí a todo. De los 30 ya hacia los 40 ya dices, cuidado. O sea, que también eso, la evolución como artista también te lleva a valorarte como persona y decir, cuidado, esto no, esto sí. Yo en mi caso, por lo menos, ya no me pego una noche sin dormir por cualquiera. Cuando tenía 20 años, te reconozco que podía con todo. Pero yo creo que eso también va un poco con la edad y con la evolución. Pues que es curioso proyecto también. Pero vamos, que yo aplaudo tu actitud, Aleix, en eso. Pero, ¿sabes lo que pasa? Es que yo hice competición a nivel internacional y el nivel de el estrés físico y psicológico al que uno somete el cuerpo, te entiende, o sea, de alguna manera te ayuda a entender dónde puedes terminar si lo haces mal, ¿no? Y claro, como uno está en su casa y tal, está guay, pero es que no hay nadie que se cuide más que un deportista de élite. Y tú dirás, hostia, pero si se está reventando a los 50, este señor no tendrá rodillas. Ya, pero mientras está entrenando, tiene una dieta, tienen masajistas, tienen nutricionistas, tienen absolutamente de todo para que el cuerpo rinda en determinado. Claro, estoy poniendo esto al absurdo para que se entienda. Los ilustradores también, tienes el McDonald's. Correcto, pero claro, si tú no comes, no tienes una silla buena, ni tienes una distancia del ordenador correcta, ni tienes una postura de dibujar fatal, si en tu habitación no está ventilada, si no hay luz, si hay no sé qué, si no descansas, no duermes, comes como una mierda, tal, tienes una carrera de 2 años y se acabó. Te quemas y tienes que ir a otro sitio. O sea, es que no hacer otra cosa. Dices, no, es que yo odio esta mierda, no sé qué, que si pancreatitis, que si ataques de pánico, que si no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, claro, ya no es una cuestión, ya no es una cuestión de profilaxis, si quieres, sino es una cuestión de vida o muerte. Es decir, si tú tienes una depresión o tienes un no sé qué o tienes un no sé cuánto, no puedes trabajar. Con lo cual, toda esta noche que te has pasado sin dormir, multiplicada por 80.000 y las repercusiones físicas y psicológicas que pueden tener, pues no te se la cuenta a medio o largo plazo, creo yo. Pero va más allá. Que tú puedas aguantarlo es otra cosa, Pero decía, va más allá o sea, el hecho de esa actitud que tú tienes seguramente hace que, además, te valores más como profesional. No creo que alguien que valora así su descanso y su salud vaya a cobrar poco. O sea, quiero decir, vaya a no saberse valorar cuando tiene que realizar un encargo. O sea, al final todo se encadena. O sea, que... yo creo... Sí, perdón. No. Sigue. A ver, evidentemente, cuando a lo mejor Inocuo y yo nos hemos pegado alguna noche de esas de tal, pues evidentemente muchas veces ha sido pues porque eran encargos que no puedes decir que no, ¿sabes? Y no hay de otra.
pero a la vez también tenemos ese miedo, yo creo, siempre muy, muy en la cabeza de, ostras, como diga que no a esto, ya no me van a llamar, ya no sé qué. Yo, si algo puedo decir a la gente que esté empezando es que se olviden de esa tontería, o sea, no es verdad. Es cierto que esta es una profesión que cuando quedas mal o llegas tarde, es posible que ese cliente no te vuelva a llamar nunca. O sea, no es una profesión de segundas oportunidades, en mi experiencia al menos. Totalmente. Pero hay muchas puertas. Sí. O sea, hay muchas puertas a las que llamar. Entonces... Yo decía de la tipología de trabajo. No es lo mismo trabajar en ilustración única, exclusivamente, que, por ejemplo, cuando haces trabajos de animación, donde hay muchísimos más factores que pueden fallar y que en muchas de las noches que me he pegado ha sido porque el propio equipo o porque ha habido un fallo de un render o porque ha pasado cualquier cosa y resolverlo, pues necesitas 5 o 6 horas para resolverlo. Entonces, es obvio que vayas directamente a la noche, ¿no? Pero eso claro, es Javi, por la tipología de... Pero tú lo sabes perfectamente. En Pixar nadie se pasa una sola noche sin... Pero son 800 tíos en Pixar. Vale, bien. Pero en Pixar curran 8 horas, se van a su casa y curran 4 días a la semana y el quinto a estudiar lo que tú quieras. Es que yo creo que lo que debemos aspirar es a lo que... Pero es normal, porque nadie en su sano juicio le está pagando a un señor 8.000 o 10.000 o 12.000 pavos al mes para hacer una película y tal y pascual y lo quema a los 2 meses. Es que no tiene ningún sentido, porque no acaba la película, ¿no? Pero aquí en España, o sea, en general, aquí los estudios no disponemos de los medios que dispone Disney, porque es la primera empresa en hacer dibujos animados y con la que está consolada, ¿no? Constituida Pixar, y tiene mucha gente y que cuando tienen infinidad de equipos que van rotando para que no pase precisamente eso, porque tienen muchas, pero si tú te vas a los años 50 y ves cómo trabajaban, en qué condiciones trabajaban los animadores tradicionales de Disney, pues ahí sí que pasaban cosas que por eso han aprendido, pero que había muchos que estaban absolutamente hechos polvo, que se pegaban noches enteras sin dormir y semanas a unas condiciones chunguísimas y que vivían y están trabajando en una cazoleta allí con túneles subterráneos para que no se doblara el acetato. Y eso lo he visto yo. Y si vas a Disney lo ves, y es una locura. Y tengo colegas que trabajan en Disney, trabajan en Pixar y viven de San Dios. Bueno, claro, porque han aprendido, ¿no? Y tienen una financiación para unas películas que es brutal. Pero bueno, no toca hablar de esto ahora. Era un ejemplo del dónde está, dijéramos, el objetivo a seguir. Después la realidad de cada uno y la realidad de los proyectos y lo que cobras o lo que tal o cómo vivas y tal es otra cosa. Pero desde luego que la gente que valora al profesional que está haciendo algo le proporciona los medios necesarios para no tener que suicidarte mientras te estás haciendo un curro. ¿Sabes? Claro, no es lo mismo un trabajo de autor donde tú decides cuándo paras y por qué y tal. Obviamente tú a ti mismo no te vas a autoimponer unos cambios para el día siguiente. Cuando tú trabajas para publicidad y tienes que hacer un dibujo que tienes que hacerlo todo por separado porque a lo mejor sabes que el cliente te puede cambiar un brazo, la mano o el brazo, la mano y la cabeza y el fondo y el coche y el environment total de la luz, trabajas de otra manera porque a lo mejor te anticipas a ciertos errores, o sea, a ciertos cambios que te puede pedir el cliente y tienes que tener un archivo totalmente editable a unos niveles que genera una metodología de trabajo completamente diferente. Sí. Y es por eso que te pegas más horas. Si te dijeran, mira, oye, este es mi dibujo, hasta luego, Mari Carmen, ¿no? Depende qué marca o cuando haces una campaña internacional no te dejan hacer eso y por eso suceden estos cambios que muchas veces desembocan en horas de más. Ya no te digo no dormir, pero desembocan en horas de más. O sea, bueno, poner una hora de parar, poner una hora de decir aquí hasta aquí y cerrar la persiana y tal, es difícil, es difícil. No, yo por ejemplo, es dormir una cantidad de horas, es decir, dormir menos de 6 horas claro. Es machacarte, o sea, ¿no? Y lo digo porque es que he visto muchas carreras truncadas precisamente por no tener freno en este aspecto, ¿no? Peña que dice, yo aquí ya no juzgo, o sea, yo ya no puedo, o sea, no se puede ni acercar a un papel y un lápiz, o sea, se acabó. Bueno, claro. Se ha buscado la vida en otra historia porque psicológicamente no la aguanta. Pero es porque la jardinería, previamente, ¿no? Sí, porque previamente tampoco has sabido lidiar con la realidad de esto, ¿no? De decir, bueno, hay gente que se pone... Me pasaba lo mismo cuando yo hacía rugby. Había gente que con 22 años tenía 3 hernias discales, 3 operaciones de clavícula y 2 de hombro y así, aún así seguía jugando y entrenando de una forma que no era la correcta. Y dices, pero ¿cómo vas a estar cuando tengas 40 años, tío? O sea, no vas a poder moverte.
Pues es un poco eso. Ya el vivir del dibujo ya es una maratón más que un sprint de 100 metros lisos, porque no hay o sea, carreras meteóricas en la historia de España habrá 2 y en la historia de Estados Unidos habrá 5 ¿no? Pues si uno ya tiene que aspirar a un medio o largo plazo de 1 o 2 décadas, ¿no? De hecho, esto lo dijiste tú hace muchos años, dice, las cosas empiezan a funcionar cuando llevas 10 años en esto. A partir de los 10 años, por alguna razón, yo qué sé, será una cuestión cíclica o de haber dado el coñazo durante mucho tiempo, empieza a funcionar. Pero si uno ya lleva un mega ultra super ritmo de esto de que te está jodiendo la salud por todas partes, no llegas a la segunda década. Y después ya cada uno. Hay gente que se estresa muy fácilmente, hay gente que se acojona muy fácilmente, hay gente que no puede dormir, ya de por sí, pues solo le falta el dibujo, pues, ¿no? O la obsesión del dibujo, pues peor, ¿no? Hay gente que con 5 horas, tío, yo sí no duermo, o sea, duermo 7 y ya estoy medio... Pero es como soy yo. Hay gente que con 4 se va, ¿qué pasa, tío? No, pim, pam. Bueno, depende qué estrés lleves, porque no es el dibujo, es el alrededor, es gestionar, es lateral, bueno, mil historias que toquen, ¿no? ¿Cómo lo Y veis? también pasa que hay que aspirar, yo, en mi opinión, bueno. Perdón, ya una notita. Yo creo que hay que aspirar a lo que comenta Alex, o sea, lo tengo clarísimo, pero le diría a la gente que no esperen que eso venga del cliente. El cliente pide y él no tiene por qué estar pensando lo que tú duermes, dejas de dormir, ni en el límite. Tienes que valorar tú a ti mismo. O sea, no esperes que sea el cliente el que te diga, bueno, ahora tendrás que dormir a las 12 porque, claro, tienes que estar descansadito para el día siguiente. No. Entonces, estoy con Alex totalmente en que creo que es lo más inteligente el valorarte a ti mismo y eso todo se encadena. El descansar, el cuidarte, el pedir lo que tienes que pedir por un encargo, lo que te mereces, creo que va todo encadenado. Pero es curioso, así como el precio de alguna manera le añade un valor a lo que estás haciendo, ¿no? Porque, hostia, tú dices, un momento, sí, a veces un presupuesto dices, pues no sabes nunca, ¿no? En este mundo nunca sabes qué pasta tiene el cliente en el bolsillo y tal, y básicamente es como una partida de juego, ¿no? Pero si tú te valoras muy poco, el cliente puede pensar, hostia, esto es muy barato, aquí no me cuadra, porque a lo mejor está acostumbrado a pagar un cierto rango, ¿no? Pero sucede lo mismo con las otras cosas. Si tú le empiezas a hacer preguntas o le empiezas a poner cortapisas, el cliente percibe de que sabes de lo que estás hablando y que sabes qué eres capaz de hacer, qué eres capaz de desarrollar, qué eres capaz de entregar, qué eres capaz de entender y que eres consecuente con eso. Si tú te dices, no, pero oye, esto que me estás pidiendo es imposible. O sea, yo creo que esto llega tanto. ¿Quieres que lo haga más deprisa? Bueno, me pagas más, yo me busco 2 o 3 o 4 o 5 o 25 ayudantes, ¿no? Y entonces, pero que sepas que no te voy a hacer aquí la Torre Eiffel en papel maché a tamaño 1:1 en 5 o 6 horas, porque hay gente que cree eso, que hay en el Photoshop hay un botón que pone hacer ilustración para portada de disco, ¿no? Claro, es el control mayúscula F movidón. Creo que aquí se nota, y corrígeme si me equivoco, Alex, tu trayectoria en asociaciones, donde creo que se te ve una persona concienciada, como comentas un poco el trato con el cliente, el hacerse a valer. Creo que eso tal vez te viene también un poco de ahí, ¿no? De ese paso por asociaciones, de un poco que ahí, de concienciarte con lo que un trabajo vale, con las prioridades que uno como artista o creador debe tener cuando trata con un cliente, un encargo. Y sí, o sea, yo ahí es que estoy totalmente de acuerdo contigo, tío. O sea... No lo tengo muy claro. En la asociación, por ejemplo, ellos, aparte de difundir la ilustración y esto, era como está muy enfocado a los contratos, ¿no? A la realización de contratos y que en esa época, ahora lo que hacen no tengo ni idea porque hace años de eso, ¿no? Un poco, claro, un contrato es lo que protege a ambas partes del que lo firma, ¿no? O sea, lo que tú das y lo que el cliente espera y las condiciones son para ambos. Mucha gente dice, o sea, si le mando un contrato a este señor se va a asustar. No, es que el contrato también está protegiendo al cliente.
en su lado del contrato, ¿no? Y que, bueno, en eso radicaba un poco el trabajo de la asociación, en como concienciar que esto, pues que de la misma forma que firmas un contrato para para el alquiler de un coche o para lo que sea, pues para unos servicios que es esto, que hacemos nosotros, pues tiene que estar todo muy bien tipificado. Sí, pero que tal vez ha sido con el tiempo donde se ha empezado a tomar conciencia de, bueno, no sé hasta qué punto en los 70, 80, no sé un poco cómo era la historia entonces, pero tengo la sensación de que con el tiempo se ha ido tomando conciencia de todo esto que tú comentas, ¿no? De que un artista es una máquina que le pagas y, venga, hazme un dibujo de cualquier locura, que se te ocurra en 5 horas. Oye, en mi caso creo que toda esta manera de pensar me ha venido a base de que me tomen por gilipollas, básicamente, ¿no? O sea, a partir de que cuando ya te han tomado por gilipollas tantas veces, llega un momento en que desarrollas una serie de mecanismos de autodefensa que lo que hace es ponerle en su sitio lo antes posible, porque aquí va a venir el siguiente y va a tirar del hilo y tal, hasta que no tienes hilo. Entonces dices, bueno, otra cosa es que por la realidad del momento, y hay muchas... Mira, yo... Me perdonaréis, pero llevo tantos años pensando en esto, solo hay 4 razones por las que uno acaba realizando un proyecto. Y una de ellas es doble, con lo cual serían 5. Una, porque el proyecto mola que te cagas. Te da igual que te paguen muy poco o que te paguen... Te da absolutamente igual. Es maravilloso. El proyecto lo que te... Otra, que tenga una difusión increíble, o sea, que haces el proyecto y te conoce todo el mundo, te pagan poco, pero es igual. Ahí detrás hay una campaña de marketing de cojones. 3, porque el cliente te trata fantásticamente bien, ¿no? No sabes por qué, pues ni te pagan bien ni tal, pero hostia, te dan libertad para hacer lo que quieras y pues, hostia, les, tío, ¿sabes qué? Haz lo que te salga de tal, fantástico. O una que es la doble, que es porque necesitas la pasta o porque te pagan fantásticamente bien, ¿no? O sea, son los dos polos de lo mismo. No hay muchas más razones que yo haya entendido por lo que hacemos nuestro trabajo. O sea, se resumen en estos 5 parámetros y un equilibrio o una alquimia entre cada uno de ellos hacen que aceptes una cosa o que no la aceptes, ¿no? Y claro, si tú tienes solo curros donde no cumple ninguna de las 5, es decir, si tienes pasta en el banco, si no te pagan una mierda, te tratan fatal, el proyecto es una mierda y no tiene ninguna difusión ni repercusión, ¿para qué haces el curro? O sea, es que no... no sé. No sé dónde iba esto, pero me he perdido en la rama. Yo diría, quedarse sin dormir por un curro que encima no te guste, eso es peor trabajar de otra cosa. Sí, claro. Lo peor que te puede pasar es que tengas éxito en un curro que no te mola. O sea, conclusión. Que tú vayas a vender neveras y digas, tío, cómo odio vender neveras, tío. No, pero en Navidades vendes de algo que te gusta, que es tu vocación dibujar, y que encima sea un encargo que no te mole, porque dentro del dibujo a veces nos toca dibujar cosas que no nos llaman, no nos emocionan, no nos motivan. Un montón. Quedarte sin dormir o dedicar demasiado esfuerzo a algo porque te lo exige, que encima no te gusta, supongamos una campaña de algo que no te... Bueno, pues que es un tema que ni te va ni te viene, ostras, eso es peor que dedicarse a un trabajo normal que no sea de dibujante, vamos, de otra cosa. O sea que eso a veces puede suceder. Cuando el punto 4 y 5, cuando el punto 5 y 6 de la pasta es demasiado, ¿sabes? Bueno. Nos hemos extendido un montón con esto. Pero bastante. Pero venga, vamos, otro. Es que llevamos aquí como media hora, con este punto o más. Joder. Del que os voy a hablar, el número 8, más que un error es una falsa creencia, pero que perjudica mucho. Sobre todo, lastra mucho el aprendizaje, hace que se ralentice y que sea ineficaz. Y es la falsa creencia de que todos los dibujos tienen que ser acabados, o todos los dibujos tienen que ser dignos de colgarlo en la pared o en una exposición, y no es así. En realidad, el 90% de tu trabajo deberían ser bocetos, dibujos rápidos, ejercicios de dibujo para mejorar el trazo, la precisión, el encaje, lo que sea, pero no dibujos acabados. Por ejemplo, un futbolista, cuando entrena, no juega un partido de fútbol completo.
Hacen abdominales, hacen ejercicios de coordinación, trabajo en equipo, trabajo individual, pesas, un montón de cosas que están orientadas a que cuando jueguen un partido de fútbol sean mucho más eficaces. Y tú deberías hacer lo mismo, deberías hacer un montón de ejercicios que podrías tirar a la basura sin ningún problema o que simplemente puedes guardar sin que tengan que estar, como decía, colgados en la pared porque sean maravillosos. Así es como vas a aprender. Pensar que todos los dibujos tienen que ser acabados y perfectos, primero te va a conducir a que te frustres porque no vas a ser capaz de hacerlo, sobre todo al principio cuando empiezas a dibujar, y además es un tipo de entrenamiento, entre comillas, muy ineficaz. El error número 9 está muy relacionado. Vale. ¿Qué opináis de esto? Bueno, es un llamamiento a practicar, sí, porque al final dibujar es como tocar un instrumento. Entonces tienes que practicar y practicar, sí, de acuerdo. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Una especie de llamada a que hay que practicar el dibujo. Bueno. A ver, no sé, yo creo, no sé, pero yo creo que a nivel profesional muchas veces no se te permite, cuando estás ya en un punto más avanzado, no se te permite tanto eso, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marc, ¿no? Que es un llamamiento a que practiques y practiques y practiques y tal, pero también la suma de muchos trabajos finalizados, cuando digo, o sea, que haya una entrega, que haya un tiempo y que sepas en cuánto tiempo lo tienes que hacer, ¿no? O sea, de qué consta el jueguecillo, por decir algo, te hace tener a nivel profesional una serie de tablas que una persona que está todo el día practicando y practicando dice, será buenísimo, pero al menos en el terreno más profesional cumple los trabajos finalizados y que sean reales y finalizados. Sí, a mí esto que has dicho del instrumento está muy bien porque, por ejemplo, nadie concibe cualquier músico de talla internacional que no toque el instrumento más de 4 horas al día. O sea, tú trabajas como músico desde cualquier conservatorio, orquesta, es igual, he puesto clásica, pero es que no hay nadie en el mundo musical de cualquier nivel que no se pase más de 4 horas al día tocando lo que está haciendo. Me cuesta creer que un dibujante de talla internacional no dibuje menos que 4 horas al día. O sea, si tú quieres mantener un ritmo de dibujante a nivel internacional, o hace lo mismo que hace el músico a nivel internacional o cualquier otra disciplina, o es que es imposible. O sea, o eres un super genio que te levantas por la mañana y ya estás iluminado, coges el lápiz y haces una fantasía de estas de barroca o lo que fuere en 50 segundos, pues fantástico. Pero yo no conozco a nadie, de hecho, ya lo hemos hablado alguna vez, pero es que James Jean curra 15 horas al día o 16, está loquísimo, porque es yankee y es asiático, o sea, tiene las dos cosas, o sea, incluso él tiene que trabajar 16 horas, que es un crack dibujando, pues imagínate, o Moebius en su momento, ¿cuántas horas dibujaba este señor al día? Bueno, ¿cuántas horas gestionas y cuántas horas alrededor de tu trabajo? No son tanto las horas que estás dibujando, sino estás gestionando toda tu maquinaria para que funcione perfectamente, obviamente. Sí, yo hice Perdón, Alex. No, te decía, vamos, te daba total, o sea, tienes toda la razón, totalmente de acuerdo. Y sería un tema interesante para hablar a lo mejor en un futuro, cómo en los tiempos actuales, donde nos hemos visto un poco obligados todos a hacérnoslo todo nosotros, ¿no? A llevar nuestras redes, a mover nuestro trabajo, cuánta parte hemos sacrificado de la práctica del dibujo por esta especie de do-yourself en el que vivimos, ¿no? Donde todo te lo tienes que hacer tú, mover tu obra, el SEO de la web, estar atento a cómo funciona el algoritmo de las redes sociales, todo esto. ¿Cuánto tiempo sacrificamos realmente con todo eso de dibujar, ¿no? De la práctica, que es también un temita, ¿no? Que mucha gente... Yo calculé un 70-30. Pues... O sea, me paso un 70, en mi caso, me paso un 70% haciendo el monger que no dibujando. Pues o sea, eso es un tema que la verdad que a mucha gente, y yo me incluyo en algunas temporadas, me parece muy frustrante. Pero bueno, son los tiempos también que nos ha tocado, pero vamos, por lo demás, totalmente de acuerdo con Aleix, es una práctica diaria de horas que como no practiques, es como un instrumento, o sea, es que no llegas a ningún sitio, vamos, es que es obvio. Ok, ¿vamos al siguiente? Sí. Venga, va. Relacionado con el punto anterior, y es el error de no querer avanzar los dibujos por miedo a estropearlos. Esto es una forma muy, muy errónea de pensar porque
va a hacer que siempre estés dentro de una zona de confort de la que te va a ser muy difícil salir. Para aprender vas a tener que estropear dibujos y vas a tener que hacer las cosas mal, porque nada sale bien a la primera y dibujar no es una cosa que se pueda aprender de un día para otro. Entonces vas a estropear muchísimos dibujos. Como decía en el punto anterior, si son dibujos de entrenamiento no te importará y avanzarás mucho más, pero si son dibujos que quieres acabar por el motivo que sea, tienes que estar dispuesto a que haya una gran posibilidad de que los estropees. No pasa nada y es la única forma de aprender. No todos los dibujos, como decía en el punto anterior, tienen que ser maravillosos y estar acabados, y si estás dispuesto a estropear algunos dibujos vas a notar que el avance es mucho más rápido porque vas a perder ese miedo. Ok. ¿Opiniones, valoraciones? Bueno, no sé, Sí. es que tiene toda razón. O sea, Sí, tienes razón. Es que es bastante lógico. O sea, es quitarte un poco la autocomplacencia de pensar que el primer dibujo que te sale ya es perfecto. Una cosa que yo noto mucho a veces en mis alumnos, cuando les propongo ilustrar un artículo o un texto, y les digo, bueno, preparadme varias propuestas para... con la primera se conforman, ¿no? Y no es aconsejable conformarte con la primera propuesta. Seguramente la cuarta o la quinta esté mucho más pensada y sea más interesante. A veces no, ¿eh? A veces te puede que a la primera te salga ya algo... Pero bueno, sí, es un poco eso. Creo que es un poco también otra llamada un poco a la búsqueda, al probar, al romper, al rehacer. Está bien, sí. ¿Algo más bueno, que añadir? no, tiene toda razón. Vale. ¿Aleix también? Yo es que creo que de la mayoría de artistas que conozco que tienen un cierto éxito, lo que fuere, no hay ninguno de ellos que esté como 100% entre los... No sé, yo tampoco estoy 100% contento del 100% de lo que hago, al contrario, es como mierda. Y ahora tengo que volver a hacer esto y repetirme, no sé. La mayoría son como profundamente críticos. Del palo, esta mierda, lo que hice hace 2 años, ¿no? Y a lo mejor en ese momento pensaba que eras brutal, pero no, resulta que no. O al revés, ¿eh? Pero bueno. Hombre, si contabilizas los archivos, yo que vengo más de un mundo más gráfico, ¿no? ¿Cuántos millones y millones de archivos tienes en no sé cuántos discos duros, en RAIDs, en servidores, en tal? Y los empiezas a mirar el otro día que estaba haciendo limpieza y tal, y accediendo al servidor y dices, madre mía. O sea, es infinito, ¿no? La cantidad de cosas. O sea, no es un boceto al uso en un papel, pero sí que son muchísimas pruebas que has tenido que hacer previas o preparativas a un proyecto, ¿no? Y son teras y más teras y más teras. Y dices, ¿sabes? Pero claro, al final todo eso también te lleva a un aprendizaje, es obvio. Pero este tema de autovaloración es otro tema aparte, que también la gente tiene esta inmediatez, porque a lo mejor su finalidad es simplemente subirlo a Instagram y tener un feedback de su... Y otra cosa muy diferente es el mundo profesional, ¿no? Si tú tienes cualquier cosa, todo el mundo, ¡qué guapo! ¿No? Berenjena, berenjena, barrita, barrita, qué guapo, ¿no? Y dices, cojonudo, si esa es tu finalidad, no lo mismo que trabajar de forma profesional es muy diferente. Pero nuestro trabajo es que de cara al espectador dibujar parezca fácil. O sea, que el resultado final digan, ¡ay, qué bonito! Y que parezca fácil, que parezca una cosa que sale casi sola, ¿no? Casi mágica. Pero detrás de eso hay mucho curro, mucho estudio, mucho ensayo y error. Pero bueno, es así. O sea, yo desde luego no conozco otro proceso para llegar a un resultado que a mí me parezca óptimo o que me interese. Si puedo contar una anécdota, yo cuando empecé a trabajar muy jovencito, con 17 años en una agencia de publicidad, había un departamento de ilustración, o sea, donde había una serie de señores con mesas reclinables de esas como la de Mart, y estaban ahí pues 50 señores. Cuando digo señores es que yo tenía 17, esos señores tenían más de 50 o más de 60 o no sé, pero me parecían muy mayores. Y todos tenían los Copics estos... ¿no? Los típicos Copics. Y se hacían los bocetos para el cliente, porque o sea, sí que había Photoshop, pero se iban por una forma más tradicional. Hostia, era increíble, pero increíble cómo dibujaba esa gente, que era un dibujo totalmente automático. Mira, una chica con un coche, con un fondo en Nueva York y viene un toro corriendo, por ejemplo, no lo sé. Y te decían, vale, se sentaban y pero en color y todo, ¿eh? Increíble, con vegetales, con apuntes de todo. Era increíble la velocidad con la que trabajaban
el desapego, o sea, que hay que hacer un delfín con una galleta, con un tal, y era perfecto. O sea, el delfín de un trazo perfecto, o sea, decías, hostia, quizá no estaba muy bien acabado y tal, pero esa inmediatez mental de tenerla visualizado, un storyboard, una serie de gráficas o un packaging, le decías, oye, era brutal. Y sin imagen de archivos, ¿eh? Sin Pinterest, sin nada, no había Pinterest. Sin ordenador delante. Era acojonante como a nivel generacional. Eso tú no tienes ahí. Yo me veo, me acuerdo que me sorprendió muchísimo verlo en el momento y que creo que es eso, ¿no? Ahora tienes unas herramientas que si lo haces mal bueno, o sea, es porque no te estás provocando una metodología un poco chunga, porque hoy en día dices, te importas una galleta en 3D en cualquier software, le das 25 vueltas, te lo imprimes al 10%, lo repasas un poco, o sea, si lo quieres hacer mal, es porque realmente te estás montándolo muy, muy, muy mal el proceso, vaya. O porque te falta teoría de la imagen, que también es. O te falta teoría de la imagen y poco gusto y poco saber componer, saber cómo se leen las imágenes, el orden. Es que esa es una cosa que pensamos que con las herramientas digitales ya nos resuelve el dibujo y tal, pero hay que saber, o sea, la imagen, el dibujo no es solo trazar, es que tenga una lectura interesante, es que el mensaje esté bien contado, en fin, es que es un mundo. Por eso yo siempre digo en clase... Te dibujaba los claims a mano. O sea, claro, yo siempre digo en clase a los chicos, a los alumnos, que dibujar, los dibujos se leen, no se ven. O sea, el dibujo es lectura, no es tanto visión. Entonces, bueno, y ahí se quedan un poco pillados, pero claro, es verdad, lleva un orden de lectura natural, lleva una jerarquía de la imagen, lleva un poco una serie de cosas que tienes que conocer. Por eso sí que yo, al hilo un poco de lo que hablábamos antes, de lo de si un dibujo, para mí si un dibujo venga de una copia de la realidad o no, tiene que funcionar o no funcionar. Y hay dibujos que no funcionan, pues porque la lectura no está bien, porque el autor ha perdido, se ha ido, en una parte del camino se le ha ido. Se ha descontrolado y se ha ido el dibujo, entonces pesa más por aquí y eso hace que la lectura y la idea se pierdan. En fin, los dibujos es como escribir. O sea, escribes con faltas de ortografía, aunque el mensaje sea muy bonito, pues no funciona, está mal. O sea, entonces, bueno. Yo creo que no es como escribir. Yo tengo la teoría de... Siento discrepar en eso, más que nada porque As hay infinitas, pero a la que hay algo que no es una A, deja de ser una A. Hay un canon relativo de comprensión de lo que es una A y todo lo que se le parezca es entendido como tal. En el dibujo ahora mismo, en el siglo XXI, y en el siglo XXI y en según qué sectores, sí estoy de acuerdo contigo, pero es que ahora mismo vale absolutamente todo. Sí, pero y escribiendo también vale absolutamente todo, pero si no haces as, no lees nada. Yo lo veo inseparable. Si no haces as, nadie lee nada. No sé si me explico. No te entiendo del todo, Alex. Si tú en lugar de hacer una... si en lugar de escribir Mart yo pongo silla, y si no nos ponemos de acuerdo de que estoy hablando... Cuando digo silla quiero decir Mart, no nos entendemos. Con lo cual, si tú cuando escribes no escribes con el alfabeto latino, ya puede estar muy distorsionado, o un alfabeto que nos estemos entendiendo y una gramática, aunque sea lo más elíptica posible, si quieres, hay unos mínimos. En el dibujo no, tío. En el dibujo es absolutamente abierto, es infinito abierto. O sea, un juicio moral no es aplicable. ¿A ti no te parece mucho más abstracto el concepto silla escrito que el dibujar una silla, la que tú tenías en la cabeza? Es mucho más abstracto la palabra silla, es más conceptual la palabra silla. Pero si yo te dibujo una jirafa y quiero decir silla, no nos entendemos. No sé si me explico. Ahora os voy a romper un segundo. Rómpenos, Inocuo. Joder, que Inocuo es muy grande, tío, no quiero que me rompa. Y se pira. No, que iba a buscar una cosa. ¿Cómo sois, chicos? Ah, vale. Que cuando escribes con dibujos, al final son letras, pero estás dibujando con letras, ¿no? Al final es como muy... Es que las letras son dibujos al final. Por eso yo lo veo mucho en los dibujantes que llevan mucho tiempo dibujar dibujando, es escribir, hasta la letra se le cambia. En mi caso sí que dibujar es escribir. Tal cual. Veces, ¿no? Yo lo creo, absolutamente. De hecho, yo en clase suelo dar la escala de realidad famosa del libro de MacLeod, la escala de realidad que empieza en el 0 con la palabra, por ejemplo, cara,
y la número 10 que sería la propia cara, ¿no? Y hay una escala de realidad donde se va pues desde... Una pirámide, y arriba está abstracción. Eso es, donde va desde un dibujo más cartoon a un dibujo más realista, la fotografía, la propia escultura de la cara, y esto es muy bueno bueno, ya sabes, ¿no? Porque a veces los dibujos, si nos baila la escala, puede quedar un poco el efecto un poco extraño, ¿no? A veces sucede que, de repente, como no controlamos según qué partes queremos dibujar, a lo mejor si tenemos que dibujar una figura, el jersey, si lo hacemos muy realista, pero de repente el pelo se nos queda demasiado poco realista, pues da un efecto raro, ¿no? Un efecto Depende del estilo que quieras. Bueno, pero si es lo que digo, en el dibujo vale todo, pero tienes que saber lo que haces. No vale decir, claro. No, es que esto es así porque es así. No, realmente esa era tu intención o te ha salido por error o por... yo siempre digo eso, ¿no? Que en el dibujo puedes hacer lo que quieras, pero intencionadamente. Para mí en el arte no existe la casualidad, ni existe... No. Para mí... No, ¿sabes por qué lo decía? ¿Sabéis este ilustrador que hace como Díselo a Pollock. No, claro. ¿Pero sabéis este ilustrador que hace como pues una...? No, pero Pollock, yo creo que Pollock tenía intencionalidad, ¿eh? O sea, sí, dejaba caer la pintura. Pero el dripping es aleatorio, nunca sabes dónde va a caer. Pero hay un... pero creo que son lenguajes distintos de lo que estáis hablando. Sí, yo lo entiendo, pero me refiero... Lo he llevado al absurdo. O sea, no, pero es un buen ejemplo. Si queremos hacer un debate, es lo que le pasa al vídeo con los errores, que es... O sea, el campo del que estamos hablando es este. Qué guapo, ¿no? tío. Bueno, que al final, a veces el proceso, haces cosas que son pero es que ahí gestuales. eso lo podemos hilar un poco a lo que hablamos antes de la acuarela. En la acuarela hay una parte que tú no controlas, pero hay una intención de que eso se genere así. Es decir, no es como que de repente... O sea, yo creo que para que una obra del tipo que sea, es mi opinión, ya digo, se vea pensada y funcione, todos los porqués tienen que estar bien respondidos. Sí, hay una intencionalidad que tienes que tener clara y un camino y haberte realmente practicado mucho ese estilo para llevar... Esto vale para el arte conceptual, vale para todo. Sí. O sea, para mí no hay distinción en ese sentido. Claro, si lo haces forzado o no... Porque si no, es una obra que no está pensada. O sea, No, claro. Yo no estoy de acuerdo en todo lo que estáis diciendo, pero abrir este debate sería como una hora más para explicarme bien, ¿no? Pero que está muy bien, o sea, si yo os entiendo, o sea, en vuestro universo concreto funciona y yo lo comparto, o sea, yo también pienso desde mi universo, o sea, nuestros universos son relativamente similares. El problema es que en el momento actual hay infinitos universos que no se parecen absolutamente nada de lo que estamos hablando. O sea, y que son igualmente válidos. Ese es el problema del siglo XXI. La validez de lo que uno hace ya no depende de lo que uno hace, sino que ya es como ontológico, ¿no? Yo soy artista porque produzco arte, porque como cualquier cosa que hago es arte, pues ya soy artista sin tener que producir la obra. Entonces... vivimos en ese paradigma. Eso es quizá un poco demasiado filosófico para esto que estamos hablando. Sí, pero una cosa, si hablamos de arte, ya nos estamos metiendo en un mundo... Ahí está. Es que entraríamos en otra, yo creo que en otra esfera, ¿no? En otro debate. Sí, por eso no quería... Vamos a centrarnos hoy en el vídeo este. Pero que es normal que de vez en cuando entremos, porque a fin de cuentas hablamos... Claro que sí, que esa es la gracia, hacer un poco de debate, pero tenemos que... No, a mí me parece genial. O sea, todos estos temas son interesantes. Lo único que a veces hay que controlar un poco el tiempo, ¿sabes? Cuánto tiempo dedicamos a hablar de cada tema y por dónde nos vamos. Porque al final estamos hablando de A y acabamos en... No, yo por eso me he cortado. Simplemente he dicho que no estaba de acuerdo y un poco... Aguántame el cubata que Venga, vamos a otro. Otro que yo creo que debe quedar ya uno o dos más. No sé cuántos deben quedar. Está en el 9. El error número 10, el último, no es el último por casualidad. Y lo incluyo aquí, aunque es un error que se corrige por sí solo y solo en base a la experiencia. Y es el error que cometemos al trabajar demasiado los dibujos y dejarlos demasiado acabados o bien estropearlos porque no tenemos un nivel suficiente para llegar a ese grado de detalle o de acabado que queremos. Y es una sensación normal, cuando tu dibujo te gusta quieres que sea perfecto, pero deberías pensar esto: si te gusta, probablemente es porque ya no necesita nada más. Así que déjalo estar, porque a veces es cierto que es mejor tener un dibujo que no tiene todos esos detalles finales, pero que está bien hecho, a un mal dibujo porque no has sabido acabarlo de la forma correcta. Eso sí, no caigas en el error de estar en el punto anterior
y de no avanzar el dibujo simplemente por pereza o por miedo. Vale. Qué buenos alumnos, qué buenos alumnos tiene el Arganza, tío. Es un poco, aguántame Ahora el cubata, espera un segundo, que voy a espera un dibujar, momento. ya voy a arreglar el dibujo más suave. Espera que voy. Qué bueno me ha quedado, aguántame aquí se el cubata, que acabarían. se puede Espera, un Niño, momento. estate quieto, no dibujes más, que te vas a hacer daño. Hostia, tío, se me ha puesto el anuncio, ¿eh? No, pero no se Vale, oye, ¿no? a ver. Era una chuleta. Ok. Bueno, Quería decir que eso es aquí se relativo. acaban los 10 consejos de Arganza, al cual, por cierto, aprovecho para agradecerle que haya hecho este vídeo, que nos ha servido para poder debatir y que ya me parece que si algún día a él le apetece, yo que sé, que hagamos algo, pues que está invitadísimo. Último punto, ¿qué opináis de esto que dice respecto A al ver. saber cuándo tienes que dejar de trabajar? Extra adornar cuando no lo necesita el dibujo, o sea, a veces extrapasarse o sobrepasarse en tal. Yo, por ejemplo, que soy, aquí en el estudio me lo dicen, ¿no? El hombre de las 1000 capas, ¿no? Porque al final era como, venga, ahí va más Photoshop pero si lo haces con cierta intencionalidad, porque ese es tu estilo y está muy recargado y necesita yo que sé, a veces hago ilustración americana, hago tipo billete, ¿no? Que es el rollo este de Halston, que es muy complejo y acabas haciendo, o sea, es casi miniaturismo y tal. Entonces, hay ciertos estilos que entienden de echarles más horas. Pero sí que es verdad que normalmente, si no estás muy avanzado, extrapasarse, a veces por falta de seguridad o por falta de no pararte. Es decir, yo creo que ya está bien, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Y no meterle 70 colores más que a lo mejor la estás cagando. Si estás en un trabajo digital que tienes adelante y para atrás, si estás yendo directamente a un lienzo o así, sí que se ve la capa de pintura, se ve la inseguridad y otra serie de cosas que es más palpable. En temas digitales menos, por supuesto. Esa es mi Y es opinión. el famoso horror vacui, que le pasa a muchos principiantes que creen que llenando todo un dibujo es mejor. Y a veces los espacios vacíos, los espacios en blanco pueden dar mucha información y aligera también el concepto del dibujo. Y bueno, es un error muy de principiante, es cierto, sí. Yo lo veo. Sí, pero es como el solo del heavyata, ¿no? El solo de guitarra del heavy, que es... Eso es, parece que cuanto más notas es mejor, ¿no? Más currado. No, a mí ciertas pausas y un buen riff y tal, y que va caminando, a mí me gusta más, ¿no? Pero claro, eso es como todo. Pero eso se entrena, con el tiempo te vas dando cuenta de eso porque cuando eres joven quieres un poco lucirte, ¿no? Entonces cuanto más muestras y más tal, parece que... Pero luego eso se va entrenando y te vas dando cuenta de que, bueno, que no, a veces el exceder de detalle o de dibujo una obra, a lo mejor es superfluo. Y sí, eso pasa con los dibujos estos hiperrealistas de boli, ¿no? Que siempre el efecto wow, y dices, no, está brutal, pero no me dice nada, ¿no? O sea, es increíble y queda en el TikTok, te va a quedar cojonudo, pero claro, si evocas al hiperrealismo, mejor que te vayas a hacer la fotografía o que no lo sé, ¿eh? A lo mejor bueno, es muy eso relativo. A lo mejor yo creo que eso sería a lo mejor otro debate, ¿no? Sí. De un poco la vigencia, ¿no? Del hiperrealismo, ¿no? Cuando eres muy virtuoso y no voy a sacar aquí todo lo que tengo y soy un genio, pero a veces te puedes permitir. Pero puede pasar también en un dibujo más cartoon, que de repente lo llenes todo. O sea, no sé si tiene tanto que ver con el estilo, si es más realista o menos realista. Es esa cosa como de hacer muy relamido todo, ¿no? De repasar y de repasar, porque por inseguridad, pues yo creo que eso es muy de principiante, ya digo. Eso es un error muy típico de... Sí, es cierto. Vale, estoy editando mientras tanto el vídeo. No sé si tú, Alex, ¿quieres añadir algo? Sí, pero es que lo que decís... Continúo en la misma postura relativista que de antes. Ostras, es que podría poneros ejemplos de lo contrario. Venga. Es el típico. No se pone la cámara bien con esa esquina ahí. Sí, a mí me da igual. Y nos viene si tienes ahí el fluorescente que te está quemando el flequi, tío. Claro, tío. Madre mía. Vamos bien. Teníamos preguntas, ¿no? Hay que... Ray. Corre. Voy. Corre, Ray, que si no hablamos. A ver, vamos a ver. Diferentes cosas que han salido en el chat. A ver, un momento que lo tengo que tirar esto un poco para atrás. Un segundo. Vale. Vamos a ver. Bueno, saludos a Eric, a Better Design, al Kim88,
A Roderick Roy dice, hay una técnica llamada la mosca donde se requiere esa distancia. Puesto respecto al principio, claro, tenemos que hacer un poco de repaso a lo que hemos ido hablando, ¿eh? Sin embargo, funciona más como un ejercicio de espacialidad que como un acabado como tal. Vale, Eric Skredar pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un dibujante y un ilustrador? Bueno, es que es lo mismo un poco, pero... Sí, yo no sabría No. decir. No, Esto salió en el otro, no sé si fue en el primero. Yo, Sí, bueno, creo que sí. Sacamos una conclusión que al respecto. Sí, a mí no me parece tampoco muy importante. O sea, la diferencia como tal no... Bueno, no sé si Aleix, creo que... Bueno, yo creo que es el formato, ¿no? La ilustración en sí es ilustración viene de iluminar, poner luz a, normalmente, en la época medieval, que es cuando se inventa el palabra, iluminar significa intentar transmitir en otro lenguaje que no es solo la letra, un mensaje que en este caso, obviamente, el 100% de publicaciones o tenían que ver con lo religioso o con lo filosófico, y lo que hacía era precisamente traer luz a algo que desde el texto a lo mejor era relativamente complejo de entender en sí mismo, o que una imagen, eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, probablemente viene del mismo contexto. Entonces, la palabra ilustrar o ilustración proviene de una serie de imágenes que tienen una narrativa interna que va sujeta a algo externo a ellas mismas. Es decir, la definición tradicional después. Es decir, un dibujo es algo que puede ser individual y entendido en sí mismo a través de un proceso del dibujar, que es un verbo muy concreto, ¿no? No es fotografiar, es dibujar, ¿no? Que ahí se abren muchas fronteras, o sea, las fronteras son muy difusas en muchos campos, sobre todo ahora, en el momento en que vivimos. En el 19 todo el mundo lo tenía mucho más claro, o en el 18, en el 15, ¿no? Y, repito, volviendo a la ilustración siempre tiene una narrativa exógena, es decir, que está fuera de la propia... del propio soporte o el propio material, el propio tal, lo que sea, ¿no? Siempre acompaña algo. Y mientras que el dibujo se entiende a sí mismo, es autogenerado, ¿no? De alguna forma. Sí, es cierto. Tal vez o sea, estoy de acuerdo con Aleix. Tal vez incluso ilustración, si lo tomamos en un sentido muy literal, dibujante, dibujo, pues a lo mejor ilustración tiene también unas connotaciones más pictóricas también, de técnicas, de pintura, y dibujo tal vez, ya digo, si lo tomamos como muy literal, ¿no? Es la línea, Pero sí, estoy con Aleix, que tal vez ilustración tiene esa connotación de ser como un servicio para el texto, para acompañar, más para editorial. iluminar, Y dibujo es cierto que puede ser una obra en sí mismo. Tenemos el caso del dibujo contemporáneo, que es eso, que solo se responde a sí mismo, ¿no? O sea, sí, estoy muy de acuerdo con... O sea, en un conjunto de obras dibujadas, ¿no? Puede ser que sea... unas ilustraciones están compuestas por dibujos, mientras que unos dibujos no están compuestos por ilustraciones. No sé si me explico. Sí, bueno, sí, eso sí, cierto. Pero bueno, iba a meterme, pero cierto, es verdad, sí. Ok, otro. ¿Es necesario estudiar el dibujo académico para ser un ilustrador o dibujante de cómics? Bueno, ¿Qué opináis? No estaría de más. Sí, exacto. Claro, o sea, esto es como la gente que yo a veces la escucho que se arrepiente de haber hecho Bellas Artes. Yo creo que no hay que arrepentirse de aprender y de como si te da por estudiar, no sé, hacer ilustración científica para luego todo lo que sea práctica y dibujo, venga de donde venga, bienvenido sea. Y bueno, luego habrá gente que pensará que es bueno tener una base de dibujo realista para luego poder llevarlo a un dibujo menos... Bueno, pero mira, luego tienes, que hablábamos de él, tienes un Juanjo Sáez que te rompe todos los esquemas, o tienes gente que, pues bien, o sea, es que luego el camino que cada uno elija, esto viene un poco como lo del descanso, es muy personal. Sí. Pero todo lo que sea aprender, hay quien le gusta más autodidacta, hay quien le gusta más ir a una escuela de artes y oficios, hay quien está más cómodo en una academia de...
bienvenido. Yo creo que ahorras tiempo. Yo creo que yendo a un tipo de escuela así, al menos ahorras tiempo en no enfrentarte tú solo por primera vez y estar en un conjunto de personas que están enfrentándose todos al mismo tiempo a empezar, a enguarrar, a empezar a meterse en una composición, etc., ¿no? Y eso es lo que es la parte estudiar y aprender, pero, por ejemplo, y ahí sí que le doy mucho la razón a Aleix con el tema de que hablaba de la vigencia de tal vez si el dibujo académico a estas alturas, ahí ya es responsabilidad de cada uno entender el mercado en el que se mueve y saber qué es lo que se lleva, o sea, el artista que se quiere dedicar realmente de manera profesional a esto tiene esa... Yo eso lo veo mucho a veces de chavales que están empezando o qué tal, que les hablas de autores que a lo mejor tengan más años que ellos y no saben ni siquiera lo que se está haciendo, lo que se hizo, y eso es responsabilidad de cada uno, el conocer el mercado, lo que se lleva, lo que no. Sí, porque a lo mejor puede ser que estés inventando la Coca-Cola y no seas consciente, ¿no? Decir, claro. Dices, no, pero esto se lleva haciendo 300 años, ¿sabes? Claro, y ahí sí que estoy muy, muy de acuerdo con Aleix con el tema de, hombre, pues a lo mejor a estas alturas ponerte con el caballete y ponerte con tal, bueno, eso ya también es una decisión personal, ya digo que uno tiene que hacer lo que le late, pero también tienes que ser consciente de que a lo mejor tu camino va a ser más complicado porque ahora todo el mundo está con la Cintiq y le gusta lo digital y bueno, y consciente de eso, hacer tu camino, pero entender el mercado en el que te mueves, pero es que eso se le pide a cualquiera, o sea, un médico que, por ejemplo, no sé, es que yo eso ya digo que es una cosa que veo mucho y a veces me quedo muy desconcertado porque cuando alguien estudia medicina, más o menos se imagina o se interesa por saber, si no cómo funciona un hospital, lo que va a llevar, ¿no? Lo que conlleva esa profesión. Por la responsabilidad derivada de tu trabajo. Exactamente. Al ilustrador, nadie se va a morir porque no sepas dibujar una mano. Exactamente. Pero si no sabes operar una mano siendo doctor, tío, vas a la prisión. No, de acuerdo, pero también existe un rigor. Es decir, también deberías interesarte por el mercado, por lo que se está haciendo, no de repente. Es como, no sé, como quejarte de que no consigues ganarte la vida en el dibujo porque, joder, solo te dedicas a dibujar ojos con grafito realistas. Chico, a lo mejor tienes que reinventarte un poquito, ¿no? O llevártelo un poquito a lo que se lleve, o a veces hay que adaptarse un poquito, no sé. Luego, si ya a lo mejor si una vez te colocas y te posicionas, ya puedes hacer ojos, incluso con algún toque nuevo que puedas meterlos. Pero, en fin, ser un poco coherente con lo que se hace, es lo único que digo. Pero en cuanto a estudiar, cualquier camino, desde una escuela, un maestro, un tal, bien está. Y múltiples técnicas y todo, claro. Yo recuperando el comentario del riff del metalero, por ejemplo, el riff del metalero técnicamente en cuanto a guitarra eléctrica es difícil de superar en cuanto a digitación y velocidad y todo eso. Sabiendo hacer lo que hace el metalero después puedes hacer prácticamente lo que quieras. Ahora, si tú aspiras a hacer solo Sid Vicious y aspiras a que te desconecten el ampli cuando toques, porque no sabes, porque directamente no puedes coger un instrumento, mejor que te quedes en casa, claro, tienes menos opciones, con lo cual dices, si el dibujo realista a carboncillo es lo más complicado, lo que puede aspirar a dibujar alguien, y eso te sirve después para desarrollar lo que tú quieras en cualquier otro ámbito y reinventarte de forma más, ¿qué te diré yo?, versátil, si quieres, está bien. ¿Es necesario? Pues no, si a Juanjo Sáez ya le funciona ser Juanjo Sáez, fantástico, ¿no? No. Claro, es que... Sí, pero también es esto de ser Juanjo Sáez hay uno y luego uno tiene también que ver, en fin, que esto es como echar la lotería. Si compras más cupones... Bueno, está Jeremy Bill, es igual, por decir algo. O sea, pues Jeremy Bill... Hay mucho peores, ¿no? Me refiero en cuanto a virtuosismo del dibujo, ¿no? O Neckface, no sé. Sí. Neckface, claro, dices, ¿cuándo es el gusto? Dices, sí, a Neckface no lo entiendo. Iba a poner ese ejemplo en la última tertulia. Otra pregunta un poco al hilo. ¿Cuál es la forma de dibujar que es la más comercial o qué es lo que en la actualidad más se vende? Que preguntaba Leslie Krause. Los pajaritos y las niñas monas. Esa típica pregunta de ¿se puede vivir de esto? Vale, o sea que es la típica pregunta. Es un poco... Una cabeza de es complejo, zorro, ¿no? dentro de una chica con las dos rayitas rojas, con el mandala de... y un pajarito. ¿No? Sí, pero los pajaritos siempre molan. Es muy relativo.
Yo diría que hay que ser honesto con uno mismo y ya está. Y mira, hay gente que lo peta haciendo cosas muy bizarras, pero es que depende. Mira, la única ventaja que tiene el siglo XXI es que todos los estilos son vigentes y todos los mercados son posibles. Es único, o sea, uno te llevará más tiempo, el otro menos, en función de ya la teoría del caos, ¿no? Hay gente que lo está petando haciendo cosas ultra bizarrísimas y hay gente que lo está petando haciendo cosas súper ñoñas y hay gente que lo está petando haciendo cosas feas iba a decir, no sé si puedo decir cojones. No, narices está, por si acaso. Vale. No hay superchat, no hay nada, tío. Al menos vamos a ver si. Igual con suerte esta se monetiza, tío. Que en esta todavía no ha salido ningún tema polémico. Venga, vamos allá. Vamos bien. Narices, me cachis. Jolín. Estoy diciendo ostras todo el tiempo. Eso es, muy bien. Venga, eso es. Ostras, venga, va. Nunca digo ostras, digo cosas. Yo he dicho berenjena. Sí. Me meto ahí en el. Berenjena es lo peor, tío. Te van a banear. Yo creo que en YouTube no entras más, tío. Hasta luego. Bueno, va, la última. Dice Peter Design, hablando de trabajo, ¿qué forma recomendáis o cuál os ha funcionado mejor a la hora de contactar con marcas, empresas para buscar trabajos? ¿A través de contactos, emails, redes sociales, en persona? Pues esto lo hablamos ya la otra vez. Yo creo que es un cúmulo si de queréis muchas hacer cosas. un pequeño apunte o si no, que os la redirigimos a Peter Design al capítulo anterior, ¿no? Que hicimos de vivir del dibujo. Vale. Sí. Pues, oye, llevamos ya casi 2 horas y la verdad que la cosa ha dado de sí. Me ha gustado la idea esta de reaccionar a vídeos, creo que es interesante, porque es como que te da una base para poder también debatir y aportar cosas nuevas. No sé cómo os habéis sentido vosotros. Sí, muy bien. ¿Qué tal la gente Bien. que nos habrá estado viendo durante todo este tiempo? No sé si habrá peña que habrá estado las 2 horas o si habrán ido a cachos o se lo irán un poco racionando y se lo irán racionando y lo irán viendo poco a poco, que a veces también pasa. Hoy un amigo me decía, dice, no, sí, genial, porque así tengo más horas de podcast mientras trabajo. Mientras curra se pone el canal y va escuchando, ¿no? Es un poco eso. A mí eso me lo han dicho muchísimo, que muchas personas se ponen estos vídeos que duran a veces 2-3 horas. Y... Yo hasta me pongo este mismo directo mientras yo estoy trabajando, tío. Es muy raro. Ya, es raro escucharte. Yo no los veo después. Es como yo tengo 3 horas no... oyéndome hablar, es como medio raro. Yo no veo los vídeos que... Y muchas veces me lo pongo como 6 veces seguidas, tío, las 18 horas. ¿En serio? Estás mal, ¿eh? Sí. Cambia de... No, yo no los veo porque si no me empezaría a... como digo esto, Oye, pero... una cosa, mañana saldrá en el canal la entrevista a Miguel Brieva, ¿lo conocéis? Sí, claro. ¿Sí? Brieva me suena mucho. La Sí. Miguel dibujante, Brieva, sí. ostras, suena, bienvenido pero no. al mundo, dinero... Yo he colaborado con él en alguna publicación. Sí. Pues mañana sale la entrevista, supongo que la sacaré por la tarde y la verdad que ha sido un gustazo. No sé si, bueno, ya te digo, si tú Inoku, ¿sí lo conoces? No, ahora me ¿No estoy lo conoces? viendo Mira, ahí os voy a enseñar muy rápido. Si veis así. algún trabajo suyo, creo que os va a Miguel Brieva. seguro que lo conocéis. Porque Sí, seguro que sí. Sí, Igual por sí. no conocéis el nombre, pero... hace un dibujo así muy, Me suena muy mucho. conocido. muy retro, así, muy realista. Ah, y vale, con sí, frases sí, así muy el dinero. Sí, contundentes. brutal. Vale, Mira, vale, ahí sí, está. Aquí tenéis Sí. un poco. Es un crack este tío, me encanta el trabajo que hace. brutal. Es Sí, está brutal. jueves, ¿no? Muchas veces. En el jueves también, pero en un Sí, montón sí, de... sí. Es que ha publicado en un montón de sitios y me gusta, o sea, me gusta no solamente el dibujo, sino, o sea, cuando hablas con él, lo que hay detrás, ¿sabes? Lo que es el artista. Es otro Me ha escritor gustado de mucho. dibujos, en mi opinión. Es otro de esa línea de escritores de dibujo. Sí, pero Además lo acompaña no sé. con un dibujo muy virtuoso, muy bonito. Pues a ver qué os parece la entrevista mañana cuando salga. Lo veremos. Venga. Y nada, para las personas que nos hayáis estado viendo, que sepáis que normalmente, o sea, lunes alternos, tenemos esta sección que se llama Vivir del dibujo, ¿no? Creo que la habíamos puesto. Sí, mola. Vivir del dibujo, trabajar con el dibujo, en la cual pues me reúno con estos 3 cracks del medio para poder... Os he puesto la descripción dibujantes un poco al hilo del tema de hoy, pero para los que nos estéis viendo, pues son dibujantes, no sé, artistas,
Yo está bien dibujante, hacen de todo, me siento cómodo. Me encanta, es una palabra. Multitalent. Me recuerda Multitalent. Pero bueno, os he puesto hoy como dibujantes, ¿vale? Hoy me encanta. os he puesto más la Dibujante me rima con navegante. Sí, claro, porque como el vídeo. Y con olifante, pero es mucho más raro. También, genial. Bueno, ahora, para aquellas personas que sea el primer vídeo que veáis, que sepáis que en este canal hay un montón de movidas relacionadas con arte, entrevistas, directos, yo qué sé, vídeos de opinión, etcétera. Y nada, os invito a que os suscribáis si no lo habéis hecho ya y que le deis al like a este vídeo para que tenga más difusión, que siempre se agradece, y que, pues eso, pues nos vemos. Si queréis ver la entrevista a Miguel Brieva mañana, y que sepáis que con esta gente maravillosa nos vemos este lunes que viene, no, el próximo. Un fuerte abrazo. Nos vemos muy Adiós. pronto. Venga. Chao.